Buenas tardes, bienvenidos al ciclo de formación Enseñar Ciencias Sociales en el primer ciclo de la Escuela Primaria Rionegrina, revisando sentidos y prácticas en escenarios de pospandemia. Buenas tardes, les queríamos contar que esta propuesta de formación permanente se desprende de un proyecto de investigación en curso de dos institutos, es interinstitucional, de dos institutos, el IFDC de Luis Beltrán y Villa Regina, y en este proyecto lo que estamos haciendo es analizar las prácticas de enseñanza en el primer ciclo en contexto de pandemia. Tomamos como caso escuelas de Valle Medio y de Alto Valle, y bueno, nos convoca la idea de aportar a la reflexión y a la formación de los docentes en el área de ciencias sociales, asumiendo que siempre es oportuno revisar sentidos, finalidades, contenidos, metodología para la enseñanza del primer ciclo de la escuela primaria. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, como decían recién, a partir de esta preocupación convocamos a Isabelino Siede, a quien agradecemos por sumarse a esta propuesta. Bueno, ya saben que él es un referente en el campo de la didáctica de las ciencias sociales. Estamos muy contentos, agradecemos su presencia y la de quienes van a continuar también con esta propuesta. Nos acompaña también Silvio Winderbaum, que va a continuar con este ciclo de formación el próximo lunes. Bien, este trayecto formativo está impulsado, coordinado por un equipo de investigación. Quienes integramos el equipo de investigación somos, bueno, quien está hablando, Cecilia Ferrarino, la profesora Noelia de Grossi del Instituto de Formación Docente de Villa Regina, la magíster Paula Senra del IFDC Luis Beltrán, Matías Uriarte, el profesor Matías Uriarte del IFDC Luis Beltrán, y dos estudiantes bueno, Cristina Pino y Rocío Sáez. Y también un profesor, ¿sí?, del IFDC Villa Regina que se llama Javier Grosso. ¿Sí? Bueno, todos nosotros formamos parte de este equipo, de un equipo de investigación que como acción de transferencia elegimos seguir dándonos la posibilidad de pensar, ¿sí?, acerca de la enseñanza de las ciencias sociales en la escuela primaria. Agradecemos nuevamente la presencia del doctor Isabelino Siede, a quien siempre es un placer escuchar, y compartimos, ¿sí?, brevemente su currículum. Isabelino no requiere de mucha presentación. Todas lo leemos e ingresa a nuestras clases de manera asidua. Isabelino es doctor en Ciencias de la Educación, es licenciado en Ciencias de la Educación, es profesor para la enseñanza primaria, es docente e investigador de la Universidad Nacional de La Plata, de la Universidad Nacional de Moreno y de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Tiene numerosos libros, el más reciente sí es En busca del aula perdida, familias y escuelas a partir de la pandemia. Ha participado en la elaboración de diseños curriculares y ha publicado numerosos artículos académicos, materiales de desarrollo curricular y libros de enseñanza. Bien, Mati, ¿vamos avanzando? Sí, bueno, agradecemos nuevamente a los docentes, las docentes que se inscribieron en esta propuesta y que están siguiendo este conversatorio a través del canal de YouTube. Bueno, vemos que hay presencia de docentes de distintos lugares de la provincia. Bueno, alguien del equipo va a estar tomando nota de las inquietudes y de los aportes que vayan surgiendo por ahí para compartirla, ¿no?, con Isabelino y con todos y todas que están aquí presentes. Muy bien, bueno, de este modo entonces le damos lugar a la palabra de Isabelino. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, Isabelino, te escuchamos, y luego, como señalaba Matías, nos vamos a dar un tiempo de conversación a partir de lo que aparezca en el chat de YouTube. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. ¿Se ve bien la pantalla ahí? No hay problema. Bueno, les agradezco enormemente la invitación a participar de este ciclo, y también agradezco a quienes nos están acompañando desde la virtualidad, a distancia. Siempre digo que es muy valioso y tenemos que recordar que somos docentes que estamos
trabajando y tratando de perfeccionarnos, de reflexionar acerca de nuestro trabajo fuera del horario de trabajo. Y eso para mí es valiosísimo. Y siempre digo, lamento que la sociedad muchas veces no acompañe, no reconozca el esfuerzo de sus docentes tratando de pensar en la calidad educativa y en cómo llevamos adelante nuestro trabajo, nuestros desafíos cotidianos. Lo digo porque pareciera obvio que tenemos que estar acá, y yo creo que, por el contrario, tenemos que valorar esa ética docente de estar todo el tiempo tratando de ponerle el pecho a los nuevos desafíos. Lo que voy a hacer hoy es compartir algunas ideas, algunas reflexiones sobre la enseñanza de las ciencias sociales en el primer ciclo, tomando en cuenta alguna lectura de lo que ocurre, de lo que frecuentemente pasa en las escuelas, y lo que tiene una larga tradición en nuestro sistema educativo, y al mismo tiempo postulando algunos caminos de transformación o hacia dónde podríamos reorientar esas prácticas de enseñanza. Siempre digo que las prácticas de enseñanza a veces para los didactas funcionan como un punching ball, porque estamos siempre criticando lo que se hace, y eso puede resultar muy injusto, porque en realidad las prácticas son absolutamente diversas, variadas, y hay excelentes prácticas, y hay también prácticas que podrían renovarse mucho. Lo que importa en todo caso es poder analizar algunas tendencias y poder ver cómo establecemos juicios de valor sobre ellas para poder enriquecerlas y modificarlas. Entonces, si les parece, vamos avanzando en esa dirección. Empiezo con una frase de Marc Ferro, un historiador francés ya fallecido, que dice: la imagen que tenemos de otros pueblos y hasta de nosotros mismos está asociada a la historia tal como se nos contó cuando éramos niños. Ella deja su huella en nosotros para toda la existencia. Tomo esta frase porque es parte de un trabajo de Marc Ferro que investigó cómo se enseña la historia en distintos países del mundo. Es un libro ya clásico de hace 40 años, y donde analizaba qué se enseñaba de historia en distintos países y continentes del mundo. Recorrió realmente una cantidad enorme y analizaba los sesgos de la enseñanza de la historia, en muchos casos sesgos que llevaban a que hubiera miradas muy deformantes de la propia realidad o de la realidad ajena, sesgos que se expresan también en los medios de comunicación y en los juegos infantiles, ¿no? Tenemos ahí algunas imágenes de actos escolares, de juegos infantiles, de ilustraciones de revistas. Esos relatos acerca de quiénes somos y quiénes son los demás pueblos, las demás comunidades con las cuales interactuamos, van construyendo nuestros modos de ver el mundo. Y él termina planteando que esa mirada deja su huella en nosotros para toda la existencia. Mi lectura de esa frase trata de ser no tan pesimista. Digo, deja una huella no porque no podamos cambiar esa mirada, sino en todo caso porque la podemos tener como parte de nuestra mochila, pensando qué de eso queremos mantener y qué queremos modificar. Pero parte de pensar la enseñanza significa entender que nuestro propio paso por la escolaridad nos orienta a la hora de pensar cómo nos posicionamos como docentes, y a veces lo que nos sale de adentro, porque tenemos en el cuerpo, porque tenemos incorporado, es nuestra propia experiencia de aprendizaje cuando estábamos en el primer ciclo de la escuela primaria. Y de lo que se trata es de revisar eso para, en todo caso, ver qué queremos hacer y cuánto de esa enseñanza realmente se condice con nuestros posicionamientos políticos pedagógicos actuales. También tomo una expresión de Piaget. Él dice que observamos según lo que pensamos. O sea, no es que primero observamos de manera objetiva y luego a partir de lo que observamos pensamos, sino que solo es observable aquello que está en nuestra cabeza. Si yo tomo un objeto como este y alguien lo mira por la pantalla, va a decir, es un portaminas, es un lápiz. Claro, podemos decir eso porque sabemos qué es ese objeto. Es decir, lo que tenemos, el concepto que tenemos en la cabeza nos permite observar esto que tenemos delante. Cuando miramos estos mapas también, miramos el mapa de arriba a la izquierda y el de abajo a la derecha y decimos, el de abajo está dado vuelta. ¿Por qué? Porque fuimos acostumbrándonos a lo largo del tiempo a esa imagen del mapa, que es la proyección Mercator, un modo bastante deformante, bastante insatisfactorio de representar el espacio geográfico del mundo, y cuando vemos la proyección de Peters decimos, está al revés, como si hubiera en el espacio un norte arriba y un sur abajo, ¿no? Digamos que
lo que pensamos va construyendo anteojeras, y la enseñanza de algún modo va construyendo esos modos de mirar el mundo que a veces terminan siendo el principal obstáculo para comprender la realidad que estamos viviendo. Si pensamos en la presencia de las ciencias sociales en la escuela, creo que un punto de partida para pensarlo es que hay propósitos distintos que están en juego en la enseñanza y que no siempre son compatibles. Cuando uno se pregunta, ¿para qué enseñamos matemática? Bueno, enseñamos matemática para entender las matemáticas y para operar con la matemática, es decir, no hay ningún propósito que esté por fuera de la matemática misma. Es la matemática nuestro propósito de enseñanza. En cambio, en las ciencias sociales, uno puede encontrar, por un lado, esos propósitos cognitivos que provienen de la tradición ilustrada, la idea de fomentar el pensamiento crítico, de construir herramientas para comprender y analizar el mundo, de interpretar los aportes de las disciplinas, de la historia, la geografía, la antropología, la sociología, la economía, las ciencias que forman parte de las ciencias sociales. Estos son propios de la tradición ilustrada, que apuntaba a que la escuela construyera herramientas para pensar por sí mismo los objetos de estudio de las ciencias sociales. Pero las ciencias sociales en el ámbito escolar se encuentran también con otro propósito que es propio de su inserción institucional, que son los que Carretero y Krieger llamaron los propósitos socioidentitarios, o los que provienen de la tradición romántica. También aparece en la escuela la idea de construir una mirada compartida del mundo, construir una mirada que nos identifique como sociedad, que nos permita valorar quiénes somos y los rasgos de nuestra comunidad. Eso no forma parte de las ciencias sociales en su origen, forma parte de las ciencias sociales en el ámbito de la escuela, porque la construcción de los sistemas educativos estuvo ligada a la construcción de una sociedad, un Estado nacional, que tenía como foco fuerte, como propósito, el educar al pueblo en esa identidad colectiva. ¿Por qué digo esto? Porque en muchos casos, cuando nosotros pensamos en qué enseñar, en cómo enseñar o en cómo intervenir en el aula, entran en colisión estos dos propósitos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? ¿Promover el pensamiento crítico o queremos promover un pensamiento compartido? Lo crítico en muchos casos va en contra de lo compartido, porque si uno piensa por sí mismo, quizás no piense igual que el que tiene al lado. Y lo compartido a veces va en contra del pensamiento crítico, porque esa intención de pensar todos del mismo modo y sobre todo de valorar todos del mismo modo, hace que el que cada uno piense por sí mismo pueda ser algo riesgoso. Ahora estamos en septiembre, y en agosto tuvimos como contenido enseñar sobre San Martín. Y en más de un aula se habrá escuchado, vamos a ver qué importante lo que hizo San Martín. Claro, si lo que queremos es ver lo importante que hizo San Martín, no estamos invitando a pensar qué hizo, sino a darnos cuenta de que fue importante, y en todo caso, nada de lo que pensemos puede cuestionar lo importante que fue San Martín. Es decir, la valoración está por delante del conocimiento, está por delante de nuestras posibilidades de aproximarnos a lo que hizo San Martín. Y ahora en septiembre nuevamente nos ocurre, si nos aproximamos a ver la vida de Sarmiento, ¿cuál es la idea? Que tengamos una lectura crítica de lo que Sarmiento fue, de lo que Sarmiento hizo, o que tengamos una lectura compartida de lo que Sarmiento fue y de lo que Sarmiento hizo. Son propósitos que pueden en algunos casos compatibilizarse, pero que no siempre son compatibles. Y vamos a ver cómo en algunos casos entran en contradicción. Para mí, uno de los lugares donde más claramente se ve ese ruido entre ambos tipos de propósitos es en las efemérides, ¿no? Cuando nosotros pensamos en la enseñanza escolar de las ciencias sociales, me ha pasado muchas veces preguntar a colegas de primer ciclo qué enseñan de ciencias sociales, y la respuesta es las efemérides, los actos escolares. Pareciera que hay una identificación fuerte en que enseñar ciencias sociales es enseñar la efeméride que corresponde a cada mes, o enseñar aquello que está ligado a la preparación de un acto escolar que nos toca este mes o el mes próximo. Y yo creo que ahí tenemos un ruido, o por lo menos algo novedoso con respecto a otros espacios curriculares, porque digamos, los matemáticos no celebran el Día de Pitágoras, ¿no? La enseñanza de la matemática no celebra eso, o la enseñanza de las ciencias naturales no estudiamos el Día de Darwin. En cambio, en ciencias sociales pareciera que las efemérides se meten en el currículo escolar,
y en algunos casos, creo yo, ocupan todo el espacio del currículo escolar. ¿En todos los lugares del mundo hay efemérides? ¿Por qué hay efemérides? ¿Podría haber una escuela sin efemérides? A mí me parece que esa es una pregunta para hacernos, porque en muchos lugares del mundo no existe algo como las efemérides que nosotros tenemos acá. Es más, colegas que vienen de Europa o de otras regiones del mundo, cuando miran los actos dicen, esto existía en mi país, pero hace muchísimos años y dejó de existir. En buena medida porque aquellos propósitos socioidentitarios desgajados de los propósitos cognitivos muchas veces enfatizaban una mirada emocional sobre la propia identidad y la identidad de los demás que terminaba teniendo sesgos xenófobos o demasiado autocentrados, ¿no? ¿Qué ocurre con las efemérides y la enseñanza de las ciencias sociales? Acá tenemos en el campo de la didáctica de las ciencias sociales posicionamientos distintos. Hay colegas valiosísimos, valiosísimas, que respeto mucho, que plantean, ya que las efemérides están en la escuela, lo que tendríamos que hacer es enriquecerlas, profundizarlas, aprovechar las efemérides para poder estudiar en profundidad los acontecimientos que en cada caso se celebran, y entonces enseñar ciencias sociales a través de las efemérides. En mi caso, junto con otros y otras colegas, vamos por la vía opuesta. Nos parece que habría que disociar la enseñanza de las ciencias sociales de las efemérides, por un lado mitigando un poco la presencia de tantos actos escolares en la escuela, y además saliendo un poco de la lógica circular de las efemérides. Las efemérides ingresan a la escuela como una especie de ciclo litúrgico que se da dentro de la tradición de la educación nacionalista, remedando los ciclos litúrgicos de las religiones monoteístas, que a su vez remedaban las tradiciones culturales de los pueblos agrícolas de la antigüedad, que es, hay un tiempo para sembrar, un tiempo para cosechar, y cada uno de los tiempos se asocia a una festividad y a una divinidad. Eso mismo lo construyeron las religiones monoteístas, planteando un calendario litúrgico en el cual se recrea una creencia colectiva, dando cuenta de las distintas fiestas de cada comunidad, tanto comunidades cristianas como judías, como islámicas, etc. Lo que pensó José María Ramos Mejía cuando incluyó estas efemérides a principios del siglo XIX es que a lo largo del año se recreara un discurso acerca de quiénes somos y lo que valoramos de nuestro pasado a través de estas fiestas, y que entonces todos los años se vieran las mismas fiestas como algo repetitivo que permitiera apropiarnos de ese contenido, no sin profundizar demasiado en cada uno de los contenidos, pero sí como una letanía que se repite y por la repetición va construyendo cierta convicción colectiva. ¿Cuáles son los efectos de esta presencia de las efemérides? A mi modo de ver, hay algunos efectos que no son convenientes. Por un lado, una concepción didáctica basada en la repetición, o sea, ver todos los años un poquito de lo mismo, y los modelos, o sea, lo relevante de las efemérides es presentar modelos morales. Esa es la tradición más profunda. Es cierto que ha habido modificaciones y que hay a veces experiencias distintas, pero básicamente cuando estudiamos a San Martín y a Belgrano es porque los tenemos como referentes, como modelos, como héroes, como personajes históricos que sirven como guía moral para las generaciones futuras. Y siempre digo, es curioso también que de San Martín, si nosotros miramos qué se estudia, de hecho, en la mayor parte de las escuelas, creo que se estudia muy poco de sus condiciones militares, de su estrategia militar, de su concepción de la campaña libertadora. Si uno mira las escuelas, y lo he visto en escuelas de todo el país, en la mayor parte de los casos en las carteleras lo que están son las máximas de San Martín a su hija Merceditas, y siempre digo, ¿qué padre se anota en un papelito cómo quiere educar a su hija para no olvidarse, ¿no? Más bien a mí me da la impresión de un padre bastante inseguro, con pocos elementos como para poder ejercer la paternidad, pero de eso la escuela hizo un modelo moral. Y entonces lo que hay que enseñar es que el gran padre, que era San Martín, como la idea es, lo que está en el foco no es el conocimiento histórico, sino el carácter moral de ese modelo.
Y con esa idea de basarse en la repetición, porque si todos los años, a lo largo de 15 años de escolaridad, vemos la Revolución de Mayo, 9 de julio, San Martín y Belgrano, seguramente algo nos va a quedar y vamos a seguir, vamos a salir sabiendo algo sobre ellos, ¿no? Otro de los efectos que me parece que no son beneficiosos es la centralidad de la revolución y la guerra de independencia nacional. Si nosotros miramos las efemérides, tenemos por lo menos dos grandes grupos, digamos, las efemérides patrióticas, que son de exaltación de la nacional, las efemérides más antiguas, que están centradas en esos 10 años, de 1810 a 1820, ¿no? 25 de mayo, 20 de junio, 9 de julio, 17 de agosto, y otro grupo de efemérides más nuevas, que son las efemérides tristes, las que están vinculadas a la última dictadura cívico-militar. ¿Qué ocurre? Si nosotros enseñamos ciencias sociales centrados en esos periodos, pareciera que en el medio no hay nada. En el medio de nuestra historia está eso que no tiene efeméride, eso que no debe ser tan importante porque no quedó ninguna efeméride de ahí. Pero en ese medio está la formación del Estado Nacional en la segunda mitad del siglo XIX o la conformación de los grandes movimientos políticos y sociales de la primera mitad del siglo XX. Eso no cabe en el currículo escolar porque no tiene efeméride propia. Entonces creo que esa centralidad de algunos periodos es también un efecto perjuicioso, ¿no? También, si nosotros pensamos en ese propósito socioidentitario, y uno piensa, bueno, ¿qué entendía la generación, la élite intelectual de principios del siglo XX acerca de qué era un buen ciudadano? Y bueno, un buen ciudadano era aquel que estaba emocionado por ser argentino, que compartía una identidad, que se identificaba con el ser argentino y que estaba dispuesto a ir a la guerra por esa valoración de su propia identidad. En un contexto en el que siempre estaba latente una posible guerra con Chile. Cuando nosotros ahora pensamos en qué cosas nos sirven para ejercer la ciudadanía, no creo que sea una mirada emocional de la nacionalidad lo que estamos buscando, ni tampoco prepararnos para la guerra. Creo que también para el ejercicio de la ciudadanía deberíamos ofrecer más herramientas para promover la criticidad, los modos de mirar el mundo y de posicionarnos y de construir proyectos colectivos. Entonces, en ese sentido, esa centración entre los símbolos patrios y los discursos beligerantes no es una herramienta útil para formar a la ciudadanía en el siglo XXI. Y por otro lado, está el carácter festivo. Cuando uno mira ese cuadro de Charles Pellegrini, que está ahí abajo, al costado, Charles Pellegrini es uno de los emblemas de la pintura argentina en primera mitad del siglo XIX, padre del que después fue presidente, Carlos Pellegrini, y él representa ahí una fiesta del 25 de mayo, lo que se llamaba las fiestas mayas, la primera mitad del siglo XIX, y ahí uno ve que hay, en términos cotidianos, digamos, buena joda, ¿no? O sea, están festejando, de verdad. Hay carreras de palo enjabonado, ¿no? Se ve al chico subiendo el palo enjabonado, carreras de sortijas, bueno, había bailes, de todo un poco. Era una fiesta. Eso que en la primera mitad del siglo XIX estaba fuera de la escuela y era una fiesta popular, a fines del siglo XIX, cuando se había desgastado como fiesta, se introdujo a la escuela como acto. Y entonces también ahora, muchas veces empezamos los actos diciendo, hoy es un día de fiesta, y los chicos están paraditos, derechitos, diciendo, ¿qué entenderá la maestra por fiesta? Porque esto es lo más aburrido del mundo. O sea, la idea de recrear cada efeméride como si fuera una fiesta y que no lo sea, desgasta lo festivo y al mismo tiempo, creo yo, desgasta lo didáctico, porque enseñamos sobre esos contenidos una semanita en cada año, en lugar de dedicarle un tiempo específico de profundización. Por eso creo que para mí la herramienta más pertinente sería dedicarle la fiesta a lo que es la fiesta, y entonces que el 25 de mayo enseñemos a bailar una samba, cantemos, recordemos algún acto, que cada docente dé un discurso, ¿no? O que haya un posicionamiento institucional sobre todas las fechas tristes, pero no que tratemos de enseñar algo ligado a esa festividad. En todo caso, cuando un chico, a veces cuando digo esto, hay colegas que me dicen, no, pero los chicos quieren saber, los chicos dicen, pero ¿por qué feriado? Me niego a no venir a la escuela si no me explican por qué es feriado el 25 de mayo.
Yo no he encontrado nunca chicos que sean tan fanáticos de que si no me explican, no festejo, pero si lo encontráramos le podemos decir, lo vas a estudiar en 5º grado, nene, quédate tranquilo. Mientras tanto, como un alfajor, como una empanada, bailate la samba, y en algún momento vas a estudiarlo. Digo, no conozco a nadie que diga, no puedo ir a un cumpleaños si no me explican el sentido de la velita arriba de una torta, ¿no? Y que tiene un sentido histórico, pero a nadie se le ocurre. Digo, ay, después de los cumpleaños no me pongo a investigar. Entonces, separar lo festivo y lo didáctico significa darle a la fiesta el lugar que tiene, que sea una fiesta, y en todo caso enseñar cuando la propuesta curricular lo permite y cuando es el momento en que es oportuno en términos formativos, ¿no? Cuando en matemáticas un contenido es relevante, se discute en qué momento de la trayectoria formativa es pertinente enseñar un contenido, ¿no? Entonces la división por 2 cifras la enseñamos en 5º grado. No se les ocurre en matemática decir, bueno, como es muy importante, vamos a enseñar todos los años una semanita de la división por 2 cifras, desde la salita de 3 hasta que los chicos tengan 17 y así de a poco lo van a aprender. Al revés, lo que ocurre es que termina siendo un matete si enseñamos una semana cada año. Entonces creo que deberíamos pensar lo mismo. Para mí los procesos de revolución y guerra de independencia caben muy bien en un 5º grado, dedicándole en profundidad todas las efemérides de esa época a quinto. La última dictadura cívico-militar cabe muy bien en el último grado de la escuela primaria. En algunas provincias de 7º, en otras es 6º, pero hay que esperar a que estén las condiciones dadas para poder estudiar en profundidad y no ligado a la fecha a la cual conmemoramos algo. Entonces, insisto en que desde mi lectura, estudiar los mismos contenidos todos los años no mejora los aprendizajes. Digo mi lectura y las investigaciones que se han hecho con, recuerdo un colega colombiano que investigó esto aquí en Argentina con estudiantes del último año en la escuela secundaria, en la localidad de San Francisco Solano, en provincia de Buenos Aires, y les preguntaba acerca de qué habían aprendido sobre la historia argentina. Y la mayor parte decía, lo que me acuerdo son los actos, no me acuerdo mucho más, me acuerdo de los actos, de qué me disfrazaba, y algunos decían, sí, yo me acuerdo de la Revolución de Mayo, digo, chicos que estaban en 17, 18 años terminando la escuela secundaria. Y él les preguntaba, ¿y cómo fue la revolución? Y bueno, fue así, se juntaron una tarde y charlaron y hicieron la revolución. Yo siempre pienso, si la escuela enseña que la revolución se hace sentado y charlando, estamos fritos, ¿no? Porque no, en ningún lugar del mundo alguien hace una revolución sentado y charlando. Pero como el cuadro del 22 de mayo es gente sentada y charlando, o por lo menos gente charlando, pareciera que eso es la revolución, ¿no? Lo que hizo la efeméride fue desgajar un evento puntual, el 22 de mayo de 1810, del resto del proceso revolucionario que duró 15 años. Entonces él les preguntaba, ¿pero no hubo una guerra? No, no, no hubo ninguna guerra. No, no, nada, no hubo, fue una revolución, se hicieron ahí a la tarde. Y después de varias veces en que decían, no, no, no hubo guerra, les preguntaba, ¿pero y San Martín? Ah, no, eso vino después, eso es otra cosa. Claro, es otra efeméride, ¿no? Cuando uno trabaja un mismo proceso separando en cada evento con un sentido en sí mismo, entonces se pierde de vista que forma parte de un mismo proceso. La escuela ha inventado que el 25 de mayo fuimos libres y el 9 de julio fuimos independientes, como para poder dar cuenta de 2 actos distintos y decir, bueno, ¿cómo diferenciamos estas 2 cosas que ocurrieron como parte del mismo proceso? Entonces, creo que tenemos que revisar fuertemente el efecto de las efemérides en la enseñanza de las ciencias sociales. Y también la pregunta es, si esto es lo que está en muchos casos en la enseñanza, ¿qué es lo que queda fuera? ¿Qué es lo que no entra? Porque el currículo escolar se define por lo que hay y por lo que falta, ¿no? Tomo un concepto que acuñó Elliot Eisner, un pedagogo especialista en educación por el arte, que él planteaba la idea del currículum nulo o currículum cero, ¿no? Todos sabemos que el currículum, la prescripción curricular, es una selección de los saberes del mundo que se incluye en la escuela como ese legado que se transmite a la generación siguiente. Ahora, si es una selección, ¿qué quedó afuera? ¿Qué podría haber estado en esa selección pero no está? Y en todo caso, ¿podría haber pasajes de cosas que están afuera hacia adentro o de cosas que están adentro hacia afuera? Doy algunos ejemplos fuera del área de ciencias sociales. Cuando mi papá era chico, él no sabía nadar, porque cuando iba a la escuela, me decía él, solo aprendían a nadar los que se rateaban de la escuela y se iban al arroyo y nadaban. Como él nunca se había rateado, nunca aprendió a nadar.
Ya cuando mi hija mayor iba a la escuela aquí en Ciudad de Buenos Aires, natación era parte del currículum escolar en 4º grado, ¿no? Es decir, algo que estaba fuera del currículum escolar pasó a estar dentro del currículum escolar. Cuando yo iba a la escuela secundaria teníamos una materia que era mecanografía, o sea, aprendíamos a manejar una máquina de escribir. Eso ahora no existe en las escuelas porque ya no tiene ningún sentido que alguien aprenda a manejar una máquina de escribir. Entonces, ahí tenemos parte del currículum prescripto que se va al currículum nulo. Y la pregunta es, ¿qué podría estar en la enseñanza y no está? Y yo creo que acá tenemos algunas respuestas. No está en ese contenido centrado en las efemérides la larga lucha de las mujeres y los grupos no hegemónicos por construir una mirada del mundo alternativa a los sectores blancos de la élite, que son los que siempre recordamos en las efemérides. No están los sectores populares de antes, como en ese cuadro que muestra los seguidores de Rosas, ni de ahora, como en ese señor que tira de un carro en la crisis del 2001. No están los procesos culturales. Pareciera que todo lo que es central de las ciencias sociales está vinculado a las formas de gobierno, las revoluciones, las presidencias. Entonces hay muchas cosas que quedan afuera, que quedan fuera del currículum y no puede entrar porque están las efemérides ocupando todo el espacio. Por eso creo que necesitamos, por lo menos, mitigar fuertemente la presencia de las efemérides en las aulas para que pueda caber otra cosa. Ahora después vamos a avanzar un poco en esto. ¿Qué es lo que debería ser nuestro norte, nuestro objeto de estudio? Yo creo que si nosotros sacamos las diferencias que tienen entre sí las distintas ciencias sociales, historia, geografía, sociología, antropología, economía, lo que vemos es que todas tienen como objeto la realidad social. Obviamente toman distintas facetas de la realidad social y se aproximan a ella con diferentes metodologías, pero lo que tienen en común es que tienen como foco la realidad social, presente y pasada, cercana y lejana, propia y ajena, pero el objeto de estudio de las ciencias sociales es la realidad social, que tiene algunos rasgos particulares. Es multifacética, diversa y desigual. Es conflictiva y cambiante, o sea, el conflicto forma parte de la realidad social, está presente todo el tiempo y está en proceso de cambio. Es compleja y multidimensional, o sea, no se puede explicar por una única razón, y creo que a veces uno de los efectos que tiene la falta de este contenido en la escuela es que miramos la realidad social tratando de encontrar una causa de cada cosa que pasa, ¿no? Hay una causa de la inflación, hay una causa de la violencia, hay una causa de... Digo, no hay una complejidad enorme de cada proceso social. Y un rasgo importante es que tiene implicancias subjetivas, o sea, buena parte de los contenidos de ciencias sociales, y no todos, también se relacionan con la propia historia personal y con nuestros posicionamientos ante el mundo. Obviamente, si vamos a estudiar la multiplicación de fracciones, nadie dice, no, para mí este es un tema que me moviliza mucho porque mi abuelo hace muchos años, o sea, no tiene nada que ver. Ahora, si vamos a hablar de peronismo, ahí sí entra mi abuelo, o si vamos a hablar de los circuitos económicos, ahí decimos, mi familia está vinculada a ese circuito económico, o si vamos a estudiar la familia, decimos, yo también tengo una familia y tiene ciertos parecidos y ciertas diferencias con otras familias. Es decir, nosotros formamos parte también de ese objeto de estudio, no hay distancia entre sujeto y objeto, o a veces la implicancia del sujeto dificulta poder construir esa distancia. ¿Y cómo aprendemos acerca de la realidad social? Acá, si me permiten, quisiera compartir un cuento corto, pero que creo que ayuda bastante a entender cómo pensamos la realidad social. Es un cuento de Mario Benedetti, de su libro Primavera con una esquina rota, y el cuento se llama Beatriz, la polución. Les puse ahí la cita al costado. Y dice así: dijo el tío Rolando que esta ciudad se está poniendo imbancable de tanta polución que tiene. Yo no dije nada para no quedar como burra, pero de toda la frase solo entendí la palabra ciudad. Después fui al diccionario y busqué la palabra imbancable, y no está. El domingo, cuando fui a visitar al abuelo, le pregunté qué quería decir imbancable, y él se rió y me explicó con buenos modos que quería decir insoportable. Ahí sí comprendí el significado, porque Graciela, o sea mi mami, me dice algunas veces, o más bien casi todos los días, por favor, Beatriz, por favor, a veces te pones verdaderamente insoportable. Precisamente ese mismo domingo a la tarde me lo dijo, aunque esta vez repitió 3 veces. Por favor, por favor, por favor, Beatriz, a veces te pones verdaderamente insoportable. Y yo muy serena, habrás querido decir que estoy imbancable. Y a ella le hizo gracia, aunque no demasiada, pero me quitó la penitencia, y eso fue muy importante.
La otra palabra, polución, es bastante más difícil. Esa sí está en el diccionario. Dice, polución, efusión de semen. ¿Qué será efusión y qué será semen? Busqué efusión y dice, derramamiento de un líquido. También me fijé en semen y dice semilla, simiente, líquido que sirve para la reproducción. O sea que lo que dijo el tío Rolando quiere decir esto, la ciudad se está poniendo insoportable de tanto derramamiento de semen. Tampoco entendí, así que la primera vez que me encontré con Rosita, mi amiga, le dije mi grave problema y todo lo que decía el diccionario. Y ella, tengo la impresión de que semen es una palabra sensual, pero no sé qué quiere decir. Entonces me prometió que lo consultaría con su prima Sandra, porque es mayor, y en su escuela dan clases de educación sensual. El jueves vino a verme muy misteriosa, yo la conozco bien, cuando tiene un misterio se le arruga la nariz, y como en la casa estaba Graciela, esperó con muchísima paciencia que se fuera a la cocina a preparar las milanesas para decirme, ya averigüé. Semen es una cosa que tienen los hombres grandes, no los niños. Y yo, entonces nosotras todavía no tenemos semen, y ella, no seas bruta, ni ahora ni nunca. Semen solo tienen los hombres cuando son viejos, como mi padre o tu papi, el que está preso. Las niñas no tenemos semen ni siquiera cuando seamos abuelas. Y yo, qué raro, ¿eh? Y ella, Sandra dice que todos los niños y las niñas venimos del semen, porque este líquido tiene bichitos que se llaman espermatozoides. Y Sandra estaba contenta porque la clase había aprendido que espermatozoides se escribe con Z. Cuando se fue Rosita, yo me quedé pensando y me pareció que el tío Rolando quizá había querido decir que la ciudad estaba insoportable de tantos espermatozoides con Z que tenía. Así que fui otra vez a lo del abuelo, porque él siempre me entiende y me ayuda, aunque no exageradamente, y cuando le conté lo que había dicho tío Rolando y le pregunté si era cierto, si era cierto que la ciudad estaba poniéndose imbancable porque tenía muchos espermatozoides, al abuelo le vino una risa tan grande que casi se ahoga, y tuve que traerle un vaso de agua y se puso colorado, y a mí me dio miedo de que le diera un patatús, y conmigo solita en una situación tan espantosa. Por suerte, de a poco se fue calmando, y cuando pudo hablar, me dijo, entre tos y tos, que lo que tío Rolando había dicho se refería a la contaminación atmosférica. Yo me sentí más bruta todavía, pero enseguida él me explicó que la atmósfera era el aire, y como en esta ciudad hay muchas fábricas y automóviles, todo ese humo ensucia el aire, o sea, la atmósfera, y eso es la maldita polución, y no el semen que dice el diccionario. Y no tendríamos que respirarla, pero como si no respiramos igualito nos morimos, no tenemos más remedio que respirar toda esa porquería. Yo le dije al abuelo que ahora sacaba la cuenta que mi papá tenía entonces una ventajita allá donde está preso, porque en ese lugar no hay muchas fábricas y tampoco hay muchos automóviles, porque los familiares de los presos políticos son pobres y no tienen automóviles. Y el abuelo dijo que sí, que yo tenía mucha razón, que siempre había que encontrarle el lado bueno a las cosas. Entonces yo le di un beso muy grande y la barba me pinchó más que otras veces y me fui corriendo a buscar a Rosita. Y como en su casa estaba la mami de ella, que se llama Asunción, igualito que la capital del Paraguay, esperamos las dos con mucha paciencia hasta que por fin se fue a regar las plantas. Y entonces yo, muy misteriosa, ¿vas a decirle de mi parte a tu prima Sandra? Que ella es mucho más burra que vos y que yo, porque ahora sí lo averigüé todo. Y nosotras no venimos del semen, sino de la atmósfera. Bueno, ahí termina el cuento, que espero que les haya gustado. ¿Por qué me parece que nos puede resultar útil para pensar cómo aprendemos la realidad social? En principio porque vemos el proceso de construcción de una mirada sobre su entorno social que tiene Beatriz, que tiene una nena, que tiene como inquietud tratar de entender lo que dijo su tío. No sabemos qué relación tiene con el tío, pero algo le llamó la atención y trata de resolverlo. ¿Y a qué apela? Apela básicamente a las autoridades, o sea, el diccionario, su abuelo y su amiga que tiene una prima más grande, es decir, aquellos que podrían darle orientaciones para entender esa parte del mundo que ella no entiende. Y en ese punto lleva adelante un proceso de investigación muy interesante que no la lleva a un resultado satisfactorio según lo que entendemos los lectores del cuento, aunque sí ella se queda muy satisfecha con lo que pudo averiguar. Es decir, la investigación en ciencias sociales no siempre tiene éxito, aun cuando haya sido una investigación muy bien encaminada y muy rigurosa, como en el caso de Beatriz. ¿Cuál es el problema? Básicamente que cuando investigamos en ciencias sociales, lo hacemos a través del lenguaje, y el lenguaje es al mismo tiempo una herramienta de conocimiento y el principal obstáculo que tenemos para conocer. Entonces, lo que le ocurre a Beatriz es que esa herramienta que tiene, que es
tratar de entender en qué sentido se está diciendo cada una de las palabras que se utilizan en el sentido general de la frase, al mismo tiempo se enturbia por las diferentes acepciones que tiene cada una de las palabras. Entonces, a mí me pareció interesante porque muestra un proceso de cómo cada sujeto construye su mirada sobre el mundo. Y si nosotros pensamos lo que ocurre en un aula de primer ciclo, ocurre algo parecido a esto. Es decir, cada chico, cada chica va tratando de comprender el mundo y lo que hacemos al enseñar literalmente significa ofrecer señales, es ofrecer señales que permitan orientarse en esa búsqueda de construir una mirada acerca del mundo. Doy también un ejemplo en este sentido de mi hija de 11 años cuando estaba en primer grado. Por primera vez en primer grado tenía una profe de inglés. Y su abuela también es profe de inglés. Y cuando se quedaba a dormir en la casa de la abuela, la acompañaba a misa los domingos. Entonces un día ella le dice a la profe de inglés: mi abuela también es profe de inglés y va a la iglesia. O sea, tenemos ahí otra vez como el lenguaje le hacía pensar a ella que eso, donde pasaban cosas que ella no entendía, que era gente que cantaba, que comía galletitas, etcétera, debe ser que son todos profes de inglés, porque están hablando un idioma que desconozco por completo. Entonces, cuando nosotros miramos estos procesos, decimos, es decir, que construir una mirada acerca del mundo social implica ir atravesando una gran cantidad de obstáculos, de vallas, pero que forman parte del proceso constructivo, ¿no? El error forma parte del aprendizaje, no es algo ajeno o que vaya en contra del aprendizaje. El trabajo que hizo Beatriz es brillante en términos de pensamiento crítico y al mismo tiempo no la lleva a la verdad, la lleva en todo caso de un error a otro tipo de error. Si nosotros miramos la historia de las ciencias sociales, no es muy diferente de esto que le ha pasado a Beatriz. Nosotros miramos también construcción de categorías para pensar el mundo y enormes errores, equivocaciones, desviaciones que forman parte de los recorridos del conocimiento científico en este y en otros campos de conocimiento. Y una cuestión que es clave en todo ese proceso es que Beatriz está pensando. ¿Y cómo piensa un sujeto? Básicamente piensa a partir de preguntas. Las preguntas construyen un puente entre pensar y conocer. Conocemos porque tenemos una pregunta a la cabeza. ¿Por qué me parece importante esto? Porque nos ocurre en la escuela que muchas veces enseñar es ofrecer respuestas a preguntas que nadie se ha formulado. Y si uno ofrece respuesta a preguntas que nadie se formuló, entonces no hay dónde anclar esa respuesta. La pregunta es el espacio mental dentro del cual tiene sentido que una respuesta se instale. Lo que Beatriz quería hacer era tratar de entender eso que había dicho el tío Rolando, y entonces por eso indagaba, y todo lo que iba encontrando como señales que le ofrecía el mundo, trataba de interpretarlo en función de esa pregunta. ¿Qué quiere decir enseñar a pensar sobre la realidad social? Construir marcos explicativos cada vez más amplios y argumentativamente fundados. Eso es lo que me parece rico del relato, como ella va buscando argumentos acerca de lo que piensa. Y también reconocer nuestro lugar en el mundo y construir identidades. En el relato de Beatriz también hay valoraciones, pero las valoraciones son fruto del conocimiento y no obturan el conocimiento. No es que hay alguien que primero le dice una valoración y ella tiene que valorar de ese modo, sino que va valorando al mismo tiempo que conoce, como en la escena esa en que plantea, o sea que respirar esta atmósfera contaminada es espantoso. Bueno, alguna ventajita tiene mi papá ahí donde está preso, ¿no? Porque por lo menos ahí adentro de la cárcel no hay tanta contaminación. Y entonces eso que nos quedamos con ganas de saber un poco más, qué le pasó al papá, por qué está preso, por qué es un preso político, etcétera, ella lo liga a la pregunta que está recorriendo. Si nosotros lo trasladamos a nuestra propuesta formativa para el primer ciclo de escuela primaria, teníamos que pensar, bueno, ofrecer enseñanza sobre las ciencias sociales significaría también habilitar preguntas sobre el mundo, preguntas sobre la realidad social que inviten a pensar, y que al mismo tiempo que invitamos a pensar, ofrecemos oportunidades de vincularnos con informaciones, con lecturas, con aportes que nos ayuden en ese pensamiento colectivo del grupo y de cada sujeto, ¿no? De cada niño, de cada niña. Cuando digo conocer el mundo, me refiero a lo propio y lo ajeno, lo cercano y lo lejano. También históricamente en las escuelas había una idea de que primero uno conoce lo propio y después no conoce lo ajeno. Primero uno conoce lo que tiene cerca y después conoce lo que tiene lejos. Esto no es así, precisamente por la implicancia que tenemos con la realidad social.
lo que es más cercano a nosotros suele ser más difícil de comprender, porque estamos involucrados, mientras que lo que es ajeno podemos pensarlo, y en todo caso, en eso ajeno, en eso distinto, podemos construir algunas categorías que después nos permitan pensar lo propio. Si uno vive en una ciudad donde todas las calles son paralelas y perpendiculares, lo más probable es que suponga que todas las ciudades del mundo tienen calles paralelas y perpendiculares. Ahora, cuando conoce ciudades que están organizadas de otra manera, dice, ¿y por qué la había estado organizada así? ¿Se entiende? Es lo otro lo que me lleva a hacerme preguntas y a indagar sobre lo propio. De las cosas más difíciles que hay para cada uno y cada una de nosotros es comprender la propia familia. Nos lleva toda la vida y un montón de años de terapia y un montón de plata pagada al psicólogo. Ahora, no podemos suponer que vamos a comprender la propia familia porque la veamos en un ratito en primer ciclo. Pero si estudiamos familias de diferentes lugares del mundo y vemos cómo se organizan familias de diferentes lugares del mundo, con distintas organizaciones, estructuras, funciones, roles, etc., podemos invitar a que cada uno piense, mi familia no es como esa, ¿y qué tiene de común y qué tiene de diferente de esas otras familias que estoy viendo? Entonces, lo otro nos ayuda a entender lo propio, ¿no? Lo ajeno nos permite construir categorías para entender lo propio. Y al mismo tiempo, hay a veces una idea de que hay que trabajar con los intereses de los niños y de las niñas. Yo creo que es importante tener en cuenta los intereses, pero sin dogmatizar esa idea de solo trabajamos con los intereses. Porque, ¿qué ocurre? A uno le interesa aquello que ha tenido oportunidad de interesarnos, o sea, a uno le interesa lo que ya conoce. Porque ha tenido contacto con algo, dice, eso me interesa. Y parte del trabajo de la escuela es generar nuevos intereses. Entonces, lo que tiene que hacer la escuela es ofrecer oportunidades de conocimiento que permitan interesar a chicos y chicas en algo nuevo. Y esto es relevante porque si no, en un contexto de una sociedad profundamente desigual, a los sectores populares le interesan solo las cosas que ya conocen y a los sectores de élite le interesan solo las cosas que ya conocen. El trabajo de la escuela es siempre invitar a conocer lo otro, lo que el propio entorno social no nos ha ofrecido. Y entonces, quizás en sectores populares habrá que ir a conocer el museo, el aeropuerto, o aquellos lugares del mundo que la propia comunidad no me ha mostrado, y a los sectores de élite habrá que llevarlos a conocer la plaza, la vereda, aquellos lugares que no transitan porque su experiencia social cotidiana no les muestra. Entonces, me parece que estos dos son criterios a tener en cuenta para pensar de qué hablo cuando hablo del mundo social. Cuando pensamos en propuestas de enseñanza, tenemos que pensar en cómo organizamos esas propuestas. Acá también hay diferencias entre colegas de didáctica de las ciencias sociales. Hay colegas que hablan de proyectos, que hablan de secuencias de enseñanza, y otros, como en mi caso, que hablamos de recorte de enseñanza. ¿Por qué? La secuencia es una categoría que proviene de la didáctica de la matemática, que está centrada sobre todo en el orden de las distintas actividades, ¿no? La secuenciación interna, porque la didáctica de la matemática ha visto que ese orden establecido de manera estable es lo que favorece ciertos aprendizajes. Cuando hablamos de proyectos, en general, la categoría proyectos, que es muy polisémica y muy amplia, llega a las didácticas sociales como influencia de la didáctica de la lectura y la escritura. En las prácticas del lenguaje muchas veces se plantean proyectos de enseñanza que implican llevar adelante tratar de construir un objeto común, ¿no? un resultado final, y el proyecto se organiza en función de ese resultado final. Por ejemplo, si queremos escribir una carta a chicos de tercer grado de otra escuela, tenemos que aprender qué partes tiene una carta, cómo son esas partes, qué ponemos en cada lugar. Estudiamos diferentes cartas con el propósito, con el proyecto de escribir una carta a chicos de tercer grado de otra escuela. Entonces es el producto final lo que organiza las actividades previas. En mi caso, creo que tenemos que mirar algunas características del objeto de enseñanza de las ciencias sociales. Y el principal problema de la enseñanza de las ciencias sociales es que nuestro objeto es infinito, es enorme, y al mismo tiempo todo se relaciona con todo. Nos ocurre en las clases de ciencias sociales que vamos a hablar de un tema y ese tema se relaciona con otro y alguien levanta la mano y lo relaciona con otro y alguien lo relaciona con otra cosa y así vamos divagando de un tema a otro y los temas se nos van. Entonces, hablar de recorte significa establecer qué porción de la realidad social queremos abordar
Y para que nos quede claro que si nos vamos de ahí, después vamos a volver, ¿no? El recorte significa a dónde voy a volver cuando quiera volver, y que no me vayan llevando las preguntas a cualquier lado, ¿no? Por eso este tipo de formulación didáctica está influida en las metodologías de investigación, donde cualquiera que tiene que escribir una tesis o un texto, lo que dice, bueno, ¿cuál es el problema que voy a abordar? ¿Cuál es mi recorte de investigación? Y voy a trabajar sobre eso. Todo lo que yo haga por fuera de eso no me puede distraer de mi objeto de investigación, que es este que tengo delante. Entonces, el recorte funciona como una delimitación interna y externa, proviene de estas metodologías y nos implica dejar algunos aspectos de lado y renunciar a la idea de que voy a estudiar todo, ¿eh? Y también busca evitar las propuestas chicle. Muchas veces pasa en ciencias sociales que cuando nos entusiasmamos con algún contenido, podemos estar 2, 3 meses y seguimos dándole vueltas a un mismo contenido. Un recorte en primer ciclo debería durar entre 4 y 6 semanas, creo yo, ¿no? Es un recorte acotado, lo cual nos permitiría trabajar 4, 5, 6 recortes a lo largo de un grado de la escuela primaria. ¿Cómo se arma un recorte? Tomo acá un texto de Analía Gosman, perdón, Silvia Gosman y Analía Segal, que plantean 4 componentes de un recorte, ¿no? Primero, adoptar un marco conceptual explicativo. ¿Y eso qué significa? Que si yo encuentro en el diseño curricular un contenido, qué sé yo, familias, lo primero que tengo que hacer es ponerme a estudiar el contenido. Esto parece una obviedad, pero no lo es, porque nos pasa con, qué sé yo, si nos toca trabajar un contenido de ciencias naturales, nos parece obvio que primero tengo que estudiarlo. Nos pasa en ciencias sociales que muchas veces hay colegas que dicen, no, ¿cómo voy a ponerme a estudiar sobre la familia o el barrio si toda la vida tuve una familia y ya sé lo que es una familia? Sí, pero una cosa es que vos tengas una familia, otra cosa es que te aproximes a lo que han dicho la sociología, la antropología, la historia sobre lo que es un grupo familiar. Una cosa es que vos vivas en un barrio, otra cosa es que te aproximes a lo que ha dicho la geografía urbana o la arquitectura sobre la organización de un barrio. Entonces, primero hay que estudiar el contenido y dentro de eso, en las ciencias sociales hay diferentes puntos de vista y perspectivas para analizar cada contenido. Entonces, si yo voy a trabajar Revolución de Mayo, obviamente voy a tener lecturas distintas. No es lo mismo la lectura de Alprindongui que de Noemí Goldman o que de Norberto Galasso. Entonces tengo que tomar una perspectiva y voy a trabajar desde ahí. También en la enseñanza de ciencias sociales es muy útil trabajar con tiempos y espacios acotados. Es decir, las dos categorías, tiempo y espacio, nos permiten recortar. No puedo trabajar época colonial en América, porque época colonial en América son 300 años, o sea, América tuvo mucho más tiempo siendo colonia de España que de vida independiente. A nosotros no se nos ocurriría decir, bueno, voy a estudiar el tiempo independiente de América, abarcando de 1810 en adelante, porque nos parece que es enorme. Bueno, lo mismo pasa desde la conquista hasta los procesos de independencia, son 300 años. Y por otro lado, el espacio es enorme, no pasaba en toda América lo mismo. Entonces uno puede pensar, voy a trabajar el siglo XVI en Potosí, o voy a trabajar el siglo XVIII en el Alto Perú. Entonces recorto tiempos y espacios y eso me permite profundizar en algo. Precisar los conceptos que quiero enseñar, es decir, qué de todo eso que es mi marco conceptual es lo que espero que se apropien chicos y chicas a lo largo de nuestro trabajo. Y por último, plantean Gosman y Segal, abrir una puerta de entrada al tema. Fíjense que lo ponen al final, pero es lo que va a ocurrir al principio. En realidad la puerta de entrada va a estar al principio del recorrido de actividades que hagan nuestro grupo de alumnos y alumnas. Pero lo definimos al final porque ya fuimos tomando decisiones sobre el recorte. Muchas veces me encuentro con colegas o estudiantes de profesorado que están muy preocupados por cómo van a empezar un contenido, y yo digo, tranqui, primero tratemos de definir todos los demás, las demás categorías, que es lo que nos permite saber qué queremos enseñar, y después vemos por dónde entramos, ¿no? Y eso es algo que de alguna manera decanta. Para mí, una buena puerta de entrada a cualquier contenido es una pregunta, y tomo entonces algunas preguntas posibles que podemos trabajar en un primer ciclo, ¿no? Bueno, esto es para el segundo ciclo, ¿por qué se inunda la ciudad donde vivo? Lo trabajamos en un sexto grado. ¿Qué es una revolución? Eso lo trabajamos también en la escuela, ¿no? Si queremos trabajar la revolución, los chicos muchas veces han escuchado la palabra revolución asociada a revolución digital, revolución cultural. Bueno, ¿qué es una revolución? Y con eso nos metemos en un contenido. ¿Qué es una guerra? Esto lo trabajé con chicos de tercer grado. Me preguntaba, ¿qué es una guerra? Y chicos me decían,
Bueno, es cuando hay un grupo de gente que está en contra de otro. Bueno, siempre que un grupo está en contra de otro es una guerra. No, pues puede ser una pelea en la calle. Bueno, es mucha gente contra mucha gente. Ah, pero siempre son dos bandos, no puede haber tres. No, también podría haber tres. Pero ¿y siempre que hay una pelea? No, es cuando un sector quiere sacarle algo que el otro tiene, o quiere evitar que otro le saque lo que tiene. Fíjense que este tipo de preguntas son preguntas que nos permiten poner en juego los conocimientos previos. Los conocimientos previos no es lo que sabemos, sino lo que somos capaces de hacer con lo que sabemos, lo que somos capaces de responder a una pregunta problematizadora a partir de esa información que ya tenemos. Otra pregunta que he trabajado más en cuarto grado, pero que podría ser también para primer ciclo: ¿cómo puede un grupo de 200 personas conquistar un imperio de millones? ¿No les parece una pregunta interesante? Resulta que sabemos que a principios del siglo XVI llegó Hernán Cortés con menos de 200 tipos a las costas de México y se dedicó a conquistar un imperio de millones y lo logró en 30 años. ¿Cómo es posible eso? Si fuera tan fácil, ¿no podríamos hacerlo con otros imperios que nos resultan incómodos, molestos o antipáticos? Ponernos a pensar en eso es algo que puede hacer un chico de la escuela y que empieza a poner en juego, ¿y cómo será? ¿Tendrá que ver con la calidad de las armas? ¿Tendrá que ver con la oportunidad en que llegó? ¿Tendrá que ver con engañar con algo a la gente a la que se quiere atacar? Esta pregunta también tiene sus complicaciones, ¿no? Porque en general, cuando empezamos a indagar un poquito en la información, vemos que el ejército de Cortés estaba repleto de pueblos originarios, ¿no? Había un montón de gente en América que no estaba contenta con los imperios que los gobernaban. Y entonces había un montón de gente que dependía del imperio azteca que decía: cualquiera que venga a darme alguna propuesta para liberarme de los aztecas, yo me junto, porque ¿quién puede ser peor que los aztecas? Entonces, el ejército de Cortés se fue poblando un montón de gente que odiaba a los que tenía encima, ¿no? Y lo mismo pasaba con el imperio incaico. Entonces ahí hay algo interesante para trabajar. ¿Con qué es una guerra? Trabajé con tercer grado y ellos decían, hablaban de la guerra con aviones, con helicópteros, con tanques, y ya a partir de esa pregunta dije, no, les voy a traer algunas imágenes de la guerra que me interesa trabajar, que era la guerra de independencia, y llevé cuadros de las batallas de San Martín, y entonces ellos veían el tipo de armamentos, el tipo de organización de los ejércitos, y empezaban a aparecer un montón de preguntas vinculadas a eso, ¿no? Decía, bueno, pero si San Martín quería dar una orden, ¿cómo hacía? Porque en medio estaban lejos, ¿no? Y en medio, eso seguramente era muy ruidoso. El ruido no aparece en el cuadro, pero se puede suponer con los balazos, con los cañonazos. Y entonces, a partir de esas indagaciones, íbamos buscando información y les planteaba, bueno, lo que San Martín hizo es tratar de establecer, como, no es que lo inventó él, pero como otros oficiales de la época, había movimientos del sable que desde lejos indicaban a la carga, retirada, a degüello, o sea, había movimientos que él hacía con su sable que era una indicación para los que estaban más lejos. Y lo mismo ocurría con las voces de mando. También tenemos anécdotas también en San Martín, trataba de unificar las voces de mando. No es que un oficial podía decirle a su grupo, gente, ¿qué les parece si mejor nos vamos? Tenía que decir dos palabras o una palabra, ¿no? A la carga, retirada, a degüello, desmontar, disparar, ¿no? Entonces, todos tenían que tener las mismas palabras para que quedara claro cuál era la orden, ¿no? Eso es parte de la guerra. Me acuerdo que una vez estaba trabajando esto con alumnos de tercer grado, y uno, muy concentrado en lo que estábamos charlando, dice, disculpe la expresión, pero decía, ¿y si te estás cagando? ¿Qué haces? O sea, no es que dijo si querés ir al baño ni nada, pero era obvio que en medio de esa batalla, tratan de tener en mente el cuadro de la batalla de Maipo, uno no podía decir, pido, voy al baño y ya vuelvo. Yo no tenía respuesta para darle en ese momento. Yo decía, claro, ¿y qué haces si necesitas ir al baño? Piensen que hubo batallas que duraban mucho tiempo, ¿no? La batalla de Ayacucho duró 2 días, ¿no? 8 y 9 de diciembre, pues empezó un día y terminó al otro. La batalla de Salta duró un día entero. Entonces, ¿cómo se puede resolver eso? Lo entendí un tiempo después. Hay una película, creo que se llamaba Pelotón, alguna película de guerra, que empieza con el desembarco de las tropas americanas en Normandía, y en el momento que están desembarcando, todos vomitan y se hacen encima. Y dije, claro, es eso.
se hacen encima. Y también nos leía las memorias del general Lamadrid, que cuenta también que siempre volvía a la batalla y estaba todo sucio, como todos, porque se habían hecho encima, era lo usual. Pensemos que además en la guerra también el miedo juega, es un factor presente, y parte del efecto del miedo es hacerse encima. Eso es algo habitual. Pero fíjense qué interesante todo a partir de una pregunta. Tratar de pensar, bueno, pero ¿cómo era la guerra? ¿Cómo era el proceso de la guerra? Otra pregunta problematizadora, esto para primer grado: ¿para qué sirve la escuela? Lo he trabajado con muchos primeros grados. Algunos dicen, bueno, sirve para aprender a leer y escribir, sirve para hacerse amigos. En un año, no hace mucho, me decían, sirve para que los papás se vayan a trabajar, y no lográbamos que pensaran otra cosa, era como lo único que servía para que los papás puedan salir a trabajar. Y la idea es que a partir de estas preguntas, lo que haya no sea lo que llamamos un torbellino de ideas, sino un espacio de diálogo problematizador. Digo, un torbellino de ideas es una técnica que proviene de la publicidad. Supongamos que nos toca hacer una publicidad de sopa y decimos, bueno, tenemos ideas, ¿qué relaciona con la sopa? Mafalda, abuela, frío, invierno, tiramos palabras, todo lo que se diga lo ponemos en el pizarrón y después tratamos de ver, bueno, qué de eso resulta interesante como para armar una publicidad. En este caso no es un torbellino de ideas, de lo que se trata es de que chicos y chicas ofrezcan respuestas posibles a esa pregunta, y que el trabajo del docente sea intervenir para preguntar, ¿y por qué pensás esto? ¿Y esto que vos pensás se relaciona con lo que dice él? ¿Y en qué justificás esto? ¿No? Por ejemplo, ¿para qué sirve la escuela? Para aprender a leer y escribir. Y entonces, si una vez que aprendes a leer y escribir, ya terminás la escuela, ¿te vas? ¿Por qué hay gente bastante más grande que sigue yendo a la escuela? Ah, no, debe haber otra cosa, ¿no? No, sirve para aprender, hay otras cosas, porque a veces en matemática hay cosas más difíciles. ¿Solo en matemático hay otras cosas que se aprenden? Entonces, ese para qué sirve la escuela se va, digamos, multiplicando en un montón de preguntas más puntuales. ¿Qué es una industria? Trabajo que hemos hecho con chicos de tercer grado, que es una industria, y también llevar un objeto, por ejemplo una media, y decir, bueno, ¿qué trabajo les parece que hace falta para producir esta media? Y entonces, a manera de hipótesis, cada uno dibujaba los procesos necesarios. Algunos decían que primero había que hacer el hilo, teñirlo, después hilar. Otros decían que había que se teñía cuando ya estaba la media hecha. Otros decían que se tejía con agujas. Bueno, después de que cada uno dibujaba, los juntábamos en grupitos de 3 o de 4 y que armaron un único dibujo poniéndose de acuerdo. Y con eso después íbamos a una fábrica de medias para ver en qué sentido lo que habíamos hipotetizado coincidía o no con lo que habíamos pensado. ¿Quiénes trabajaron para que un frasco de dulce llegue a mi casa? ¿No? Es una pregunta que tiene por detrás el concepto circuito productivo. Lo que queremos es ver el conjunto de trabajos que es necesario para que un frasco de dulce llegue a mi casa. No solo para producir el dulce, sino para producir la fruta con la que está hecho el dulce, el azúcar, y también fabricar el frasco y poder también trasladarlo de un lugar a otro, ¿no? Uno puede encontrar ahí una gran cantidad de trabajos concentrados en un único producto que llega a mi casa. Otra pregunta, ¿por qué la gente migra? Es una pregunta que se puede trabajar en primer ciclo o en segundo ciclo, ¿no? O sea, ¿por qué la gente se va del lugar donde vive a vivir a otro lado? Trabajando esto con chicos, muchos dicen, bueno, por trabajo, porque estamos buscando trabajo, porque quieren vivir en una casa mejor. Y esto implica empezar a formularnos hipótesis posibles y después indagar con historias, biografías, relatos de gente que ha migrado y que cuenta a ver si tiene que ver con eso que habíamos hipotetizado o no, y qué otras razones están presentes, ¿no? Algunos dicen, bueno, migran por la guerra. Bueno, sí puede pasar, pero no todos migran por la guerra. Entonces, doy algunos ejemplos de cómo una pregunta puede ser una puerta de entrada que nos permita formularnos hipótesis, como hacía Beatriz en el cuento, y que nos permita ir incorporando información, materiales reflexivos, aportes, como para pensar en torno a la pregunta. Siempre cuando trabajamos en estos recortes, aparecen diferentes tipos de contenidos de las ciencias sociales. Por un lado, hay contenidos que son fácticos, ¿no? O sea, el 25 de mayo de 1810 hubo una revolución, es un dato suelto. Y hay otros que son conceptuales, que son categorías aplicativas. A eso que pasó o que empezó el 25 de mayo de 1810, lo llamamos revolución. ¿Qué es una revolución?
Fíjense que las preguntas problematizadoras están centradas en esta dimensión, ¿no? Yo no pregunto, ¿qué les parece que pasó el 25 de mayo de 1810? Porque eso es una pregunta fáctica, o lo saben o no lo saben, y si no lo saben, lo adivinan. Ahora, si pregunto, ¿qué es una guerra? No se trata de adivinar, se trata de pensar, de ver todos los dibujitos que vieron en la tele, más todo lo que escucharon alguna vez en un noticiero, comentarios en casa, más todo lo que imaginan, y decir, bueno, a ver, para mí una guerra es, por ejemplo, entonces se trata de centrar las preguntas en esas categorías explicativas que son las que nos permiten formular hipótesis, ¿no? Los hechos y los datos vienen para enriquecer la construcción de esas categorías explicativas. Y tengamos en cuenta también que a la hora de aprender necesitamos aprender las dos cosas, ¿no? Durante mucho tiempo hubo en la didáctica de las ciencias sociales un debate acerca de si debía haber una enseñanza fáctica o una enseñanza categorial o de otros conceptos más difíciles. Y en realidad las dos cosas son relevantes. O sea, necesitamos que los chicos entiendan que es una provincia en algún momento de la escuela primaria y al mismo tiempo que sepan dónde queda Jujuy y cuál es la capital. Y ese dato, que es un dato fáctico, no se puede razonar. Lo que se puede razonar son las categorías explicativas. Todo lo que se puede razonar hay que razonarlo. Y lo otro es un dato que hay que incorporar y que es importante incorporarlo a veces también en la memoria, ¿no? A veces yo sé que para muchos y muchas colegas la palabra memoria es una mala palabra. Y sin embargo, la memoria forma parte de la enseñanza de las ciencias sociales. Siempre doy el ejemplo, digo, no puede haber un docente que diga, hubo una batalla, no me acuerdo cómo se llama, que ocurrió, bueno, no me acuerdo cuándo, que era un ejército contra otro, no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, a partir de ahí cambió todo. Digo, no, tenemos que decir el nombre, la fecha, porque necesitamos esos datos para poder después construir categorías explicativas, ¿no? Entonces uno tiene que memorizar algunos datos como cuando hacemos matemática, podemos razonar una división, pero no vamos a razonar cada tabla de multiplicar para poder resolver una división por dos cifras. Tenemos que haber incorporado de memoria algunas tablas como para poder usarlas cuando estamos pensando. Si el recorte alude a la selección de contenidos, el conjunto de actividades lo llamamos recorrido. Yo prefiero la palabra recorrido a secuencia porque el orden de esas actividades es bastante lábil, se puede mover, no es algo rígido, como nos ocurre a veces en las secuencias de matemática. Lo que importa en ese recorrido es que el principio y el final estén preestablecidos, ¿no? Si el principio es una pregunta problematizadora, ¿cuál va a ser la actividad final? La misma pregunta. O sea, si yo empiezo preguntando qué es una guerra, terminaré preguntando, bueno, y al final, ¿qué es una guerra? ¿No? Después de todo esto que hicimos. O si empiezo preguntando qué es una industria, terminaré preguntando qué es una industria. Y veré si en la última actividad podemos tomar en cuenta todo lo que hicimos en el recorrido. Y en el medio vienen estas experiencias de aproximación a información, datos, testimonios, textos explicativos, etcétera, que nos van permitiendo, como en el caso de Beatriz, ir construyendo una mirada cada vez más aguda sobre esa pregunta que tenemos en mente. Sugerencias, entonces, formular un problema o pregunta que establezca el recorte, y no necesariamente se formula en la primera actividad, a veces es en la segunda, por ahí empezamos viendo cuadros, fotos, etcétera, ¿no? ¿Qué sé yo? Vamos a ver migraciones, vemos fotos de gente que migra, decimos esta gente que está migrando en diferentes épocas, y después de ver esas fotos decimos, ¿y por qué la gente migra? O sea, partimos de un dato y después en la segunda clase largamos la pregunta problematizadora, que es la que da inicio al recorrido, porque problematiza, pero quizás no es la primera actividad, ¿no? Desmenuzar la pregunta central en preguntas más específicas. Por ejemplo, cuando decimos por qué la gente migra, también podemos preguntarnos, bueno, ¿por qué se va de donde vive? ¿Y por qué decide llegar a donde llega? Fíjense que ya desarmamos esa primera pregunta en dos preguntas, porque no es lo mismo. Una cosa es decidir irse donde uno vive y otra cosa es decidir a dónde quiere uno llegar. Y por otro lado, también podemos pensar, bueno, ¿qué cosas hay en ese lugar donde vive que empujan a uno a irse? Y cómo recibe a quien llega la sociedad a la cual llega. Entonces vamos estableciendo diferentes preguntas de esa pregunta madre, ¿no? Si vamos a trabajar conceptualmente con un recorte de este tipo, hay que recapitular periódicamente y facilitar ordenadores externos, que son una línea de tiempo que nos indique lo que pasó antes, lo que pasó después, un mapa que nos permita decir, bueno, qué estamos viendo en cada momento, y ofrecer instancias de conceptualización, de sistematizar algunas ideas que fuimos trabajando a través de una exposición oral breve de un docente. No está mal que un docente exponga, Digo porque también a veces
en ciertas tradiciones renovadoras parece como que el docente no puede explicar nada, no puede exponer. Digo, yo estoy exponiendo, y me parece que eso no impide que estemos pensando juntos. En todo caso, exponer significa sistematizar algunas ideas. O si no, la otra forma de sistematizar es a través de un texto explicativo que nos ayude a ordenar las ideas. Después vamos a ver en particular eso, ¿no? Quisiera recorrer brevemente algunos recursos de los cuales disponemos para trabajar en este sentido y en particular en primer ciclo, ¿no? Puse alguna selección de algunos materiales. Objetos de época. El trabajo en primer ciclo es muy interesante si tenemos objetos. Supongan que tenemos como pregunta cómo era la vida, cómo vivía la gente en la década del 60, que es una pregunta que hemos trabajado con chicos de segundo grado. Y es un recorte que es muy interesante porque toma algo de la historia reciente. O sea, tenemos un montón de testigos de cómo vivía la gente en los años 60. No tenemos testigos de cómo vivía la gente cuando llegó Cortés a México, pero sí sabemos que cómo tenemos un montón de gente a quien preguntarle cómo vivía la gente en los años 80 o los años 60. Y a veces los objetos nos dan un montón de herramientas, ¿no? Pensemos en ver un geloso, un tocadiscos, alguna vitrola, un disco, son un montón de publicidades de época. Entonces hay objetos que por sí mismos dan un montón de información de cómo era la época, de cómo se utilizaba, y a veces son materiales que nos permiten meternos en la vida cotidiana. Entonces, si vamos a trabajar circuitos productivos, también meternos en los objetos que utilizan en cada uno de sus trabajos. Ahí hay materiales hermosísimos hechos donde hay grupos que arman un museo con cosas que colectan de las familias, y en general lo ideal no es tratar de armar un museo la semana que viene, sino de ir armándolo a lo largo del tiempo. Y hay museos escolares hermosos que se van armando, o a veces en las localidades, con estos objetos que nos permiten reconstruir la vida cotidiana de las sociedades en distintos momentos del pasado. También documentos gráficos y audiovisuales. Acá tienen las batallas que les contaba antes, ¿no? Esa escena de la batalla nos permite decir, bueno, a ver, ¿cómo sería estar en una batalla en ese momento? Estos cuadros son cuadros que tratan de recrear lo que era una batalla, y uno puede decir, te la regalo, sin el WhatsApp, sin celulares. ¿Cómo harían para comunicarse y poder darse órdenes en ese momento? ¿Y cómo harían para saber hacia dónde tenían que ir en conjunto, todos? Entonces, ¿qué estaba previsto antes y qué después? Ese tipo de cuadros nos ayudan. Arriba también tenemos, arriba a la izquierda, un cuadrito que se llama La familia de Carlos IV, de Goya, ¿no? El rey que era el padre de Fernando VII. Fernando VII aparece ahí a un costado, y aquí uno puede pensar cuántas veces hemos dicho que Belgrano miró al cielo, miró el río Paraná, se cruzó una paloma blanca y dijo, voy a hacer la bandera con esos colores. Si vio el río Paraná celeste, tenía algún problema de daltonismo porque no hay manera de verlo celeste, pero digo, Belgrano claramente tomó los colores de esta banda que estaba en toda la familia de los Borbones, ¿no? Entonces, tomar un cuadro de la época nos ayuda a pensar, ¿y por qué Belgrano habrá tomado los colores de la bandera de la familia real de ese momento, ¿no? Fíjense cómo ahí tenemos preguntas que pueden surgir a partir de ver documentos gráficos, por ejemplo, pinturas, o también fotos. Si tenemos la pregunta de por qué la gente migra y vemos lo que significaban las migraciones a fines del siglo XIX, imágenes como esta nos muestran el hotel de inmigrantes, las primeras ocupaciones de gente que llegaba, y decimos, esta gente que vende mercadería por la calle, ¿trabajaba de lo mismo en el lugar donde venía? ¿O trabajaban de otra cosa? Y si trabajaban de otra cosa, ¿por qué cuando llegan acá se ocupan de trabajar de esta manera? Entonces tenemos también preguntas para hacernos, y hay testimonios de época sobre esto. Básicamente la mayor parte de los que venían del sur de Europa eran campesinos. Sin embargo, cuando se quedaron a vivir en las grandes ciudades, no encontraban tierras para cultivar, y entonces se dedicaban a la venta callejera, cosa que es muy común en distintos momentos de la historia. Y también pensemos que hay ciertas épocas que tienen un lenguaje propio. O sea, si vamos a estudiar algo del siglo XX, el siglo XX es un siglo audiovisual. No hay manera de estudiar el nazismo o el peronismo si no lo vemos a través de los videos que hay de Hitler en esos desfiles militares, o de Perón o Evita hablándole al pueblo. Nosotros no sabemos cómo era Güemes hablándole a su gente. Tenemos algunos relatos, sabemos que tenía una voz gangosa, que tenía labio leporino, entonces uno puede imaginarse un Güemes muy distinto de Alfredo Alcón en la película, porque es un Güemes que habla de otra manera.
pero no tenemos manera de reconstruirlo porque son solo relatos de alguien que alguna vez lo vio. Mientras que del siglo XX tenemos material audiovisual y entonces creo que tenemos que también apropiarnos de eso, ¿no? Lo que está abajo a la derecha es Woodstock y toda la cultura de los años 60, y uno puede mirar ahí y decir, fíjate cómo están vestidos, por qué tanta gente reunida en torno a un hecho musical. Fíjense que son dos modos de agrupamiento bastante diferentes, el de una foto y la otra, ¿no? Otro tipo de objetos útiles, a mi modo de ver, son los planos y los mapas. Creo que desde el nivel inicial debería haber en todas las salas y en todas las aulas un globo terráqueo y un plano de la localidad. El plano de la localidad es más fácil de tener, el globo terráqueo es caro, pero es útil desde la salita de 3 del nivel inicial. Alguno me dirá, bueno, pero los chicos no pueden entender cómo está hecho el globo terráqueo. Seguro, pero también en la salita de 3 tenemos libros, y los chicos todavía no saben leer. Pero tener libros en la sala les permite decir, a ver, trato de entender este objeto, y de entender que tiene una tapa y una parte de adentro, que adentro hay una parte que es dibujo y otra parte que es texto, y que se lee de un lado hacia el otro. Entonces, tener un globo terráqueo desde temprana edad lleva a que uno se pueda formular un montón de preguntas acerca de ese globo terráqueo para poder abordarlas sistemáticamente en tercero y en cuarto grado, ¿no? Que son los momentos donde podemos poner foco en particular en planos y en mapas. Y lo mismo el plano de la localidad. Cuando uno trabaja el plano de la localidad, lo primero que hacen los chicos es tratar de ver dónde está mi casa, dónde vivo, dónde está la escuela. Aquí en Buenos Aires también suele pasar que se preguntan dónde está la cancha del equipo del que soy hincha, ¿no? Enseguida empiezan a buscar y eso permite identificar un montón de barrios. Pero tener esos objetos son herramientas que nos van a permitir abordarlos cuando sea el momento oportuno. Y en ese caso conviene empezar por los planos de gran escala para ir luego disminuyendo la escala, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de un texto de Bale, Didáctica de la Geografía de la Escuela Primaria, donde un mismo espacio está representado 3 veces. Arriba, como una imagen a la altura de los ojos, ¿no? Un living, donde hay que pintar cada objeto con un color diferente. Debajo, una imagen desde arriba de los mismos objetos, tratando de ubicar el mismo color que pintamos arriba, abajo, y entonces como el objeto se ve desde arriba distinto de cómo se ve a la altura de los ojos. Y esto es un ejercicio de aproximación al plano, que nos permite después ver que esa segunda imagen no es todavía un plano, porque un plano es un símbolo que reemplaza ese objeto, ¿no? Un símbolo que reemplaza a la puerta, al sillón, al televisor, etc. Y la tercera representación es el nombre, ¿no? Tienen que poner el mismo color abajo: televisor, lámparas, sofás, sillas, alfombra, suelo. Fíjense cómo hay un trabajito de ir construyendo el plano. Este es un trabajo que hacemos generalmente en tercer grado, ¿no? De ir entendiendo cómo es la lógica de construcción de un plano. Y perdón, siempre me parece más importante poder entender cómo se lee un plano que cómo se hace un plano. Muchas veces en las propuestas editoriales de didáctica de la matemática aparece la idea de hacer un plano, y es cierto que para matemáticas puede ser útil hacer un plano del aula, etc. Pero en sociales cualquier sujeto adulto lee muchos más planos y mapas de los que diseña, de los que hace, ¿no? Uno lee un plano cuando, por ejemplo, va al zoológico y te dan un folleto, o cuando estás en el subte y te dan un esquema de la red de subte, o cuando estás de turista en alguna ciudad y te dan un plano de la zona céntrica de esa ciudad. Entonces, trabajar con todos esos planos nos ayuda a leer un plano, que es lo más relevante desde didáctica de sociales. También documentos de época, documentos escritos, ¿no? Acá hay un fragmento de una carta de San Martín a O'Higgins, donde le comunica la victoria patriota a la batalla de Maipú. Ver cómo está escrito, cómo escribía las cursivas, puede ser muy interesante para los chicos. Ver que también hay cosas que ahora forman parte de la ortografía que en esa época eran distintas. Cómo se escribía en esa época, bastante parecido a como escribimos a veces en los WhatsApp, que es cuando una palabra es muy larga te pongo 2 o 3 letras y tenés que saberla, ya no hace falta que te ponga la palabra completa. Imagínate que estás terminando la batalla, agotado, y mojando la plumita en el tintero y escribiendo, bueno, entonces, por ejemplo, en lugar de poner vuestra merced, se ponía
B corta mayúscula, S-T-E-D. De ahí viene la palabra usted, ¿no? Era vuestra merced abreviado. Entonces ahí vamos a encontrar también varias palabritas que están abreviadas, que era una práctica frecuente con el modo de escritura. Leer documentos puede ser interesantísimo para entender la época, ¿no? Y también textos explicativos. Acá hay un texto explicativo, para mí son muy potentes los textos monográficos, esos textos que hablan de un contenido en particular, más que el manual del grado, por ejemplo, aquella vieja colección del Quirquincho y de Coligüe de los guaraníes, los aztecas, los Selknam, son libros interesantísimos. No tuvieron mucho éxito editorial, porque en general los y las docentes prefieren un libro que les dé la respuesta completa al grado, pero esos libros monográficos tenían herramientas muy útiles para el trabajo del aula. Y acá, por ejemplo, hay un texto sobre guaraníes que va describiendo cómo era la organización del trabajo, ¿no? Leo una partecita por lo que viene después, ¿no? En la sociedad guaraní en general nadie era más rico o más pobre que los demás. Esto se ve, por ejemplo, en el tema de las tierras de cultivo. Para ellos, las tierras de una aldea eran comunales, es decir, de todas las familias de esa aldea, que tenían derecho cada una a una chacra suficiente como para mantenerse. Lo que producía ese terreno era en cambio de cada familia, ¿no? Fíjense que es un texto bastante sencillo, llano, y sin embargo ahora vamos a ver que tiene una enorme complejidad de comprensión para chicos de un tercero o cuarto grado. ¿Qué hacemos habitualmente con un texto en el aula? Beatriz Eisenberg, una colega que investigó sobre la lectura y que sigue investigando sobre esto, dice que lo más frecuente en el aula es, primero, que se lee muy poco en la escuela y que sería bueno leer más en la escuela. No lean para mañana en sus casas, sino leamos acá en el aula, dediquemos un tiempo a leer. Y por otro lado, cuando se lee en el aula, se dice, lean y contesten las preguntas que vienen después, ¿no? Eso es lo que ella llama consignas de descomposición, que son, lean y contesten las preguntas, y muchas veces las preguntas están hechas una por párrafo, como para que vaya leyendo y contestando. Y entonces, lo que ella analiza es que ahí se da, dice, una especie de lectura en helicóptero, ¿no? Vamos leyendo, pasando por arriba, decimos, acá está la primera, acá está la segunda, ¿no? Como tratando de capturar dónde está la respuesta a cada pregunta, en lugar de meternos a tratar de entender qué propone el texto. Y en reemplazo, ella plantea otros tipos de consignas, ¿no? Por un lado, una consigna abierta, que se da antes de la lectura, y que plantea un propósito de lectura. Por ejemplo, si nosotros decimos, vamos a leer este texto, vamos a ver en este texto cómo era la organización de las tierras para los guaraníes. Fíjense que si yo digo eso, ya estoy dando una consigna de lectura, porque no se trata solo de leer, sino que ya estoy diciendo un propósito. Quiero ver cómo era la organización de la distribución de las tierras entre los guaraníes. Entonces, uno de los problemas que tenemos en la lectura en el aula es que muchas veces no se sabe para qué estamos leyendo. Esa consigna abierta ofrece un propósito y al mismo tiempo deja mucha libertad para esa lectura. Después Beatriz habla de las consignas globales, que son las consignas que se dan después de la lectura y que ligan el conjunto del texto con los contenidos. Por ejemplo, si nosotros trabajamos este texto, podemos pensar, bueno, ¿qué tipo de organización tenían los guaraníes y cómo eso se relaciona con su vida comunitaria? Esa es una pregunta o dos preguntas juntas, pero que se responden con el texto completo. Y luego, dice ella, sí tienen sentido las preguntas analíticas que son parecidas a esa descomposición, de ir trabajando cada fragmento del texto por separado, pero la diferencia importante es que se ofrecen cuando ya ha habido un trabajo con una consigna abierta, con una consigna global. Entonces ya no se desmenuza, no se descompone el texto, sino que se precisa una parte que se quiere analizar. ¿Qué hacemos los y las docentes en el aula cuando leemos? Un trabajo importante para hacer es lo que se llama una negociación de significados, que es, cuando cada uno lee en su casa una novela, la lee y cada uno tiene su propia lectura y no hace falta nada más, pero cuando leemos en contexto escolar es para construir una lectura compartida acerca de eso que hemos leído, y eso implica intervenciones docentes para orientar esa lectura compartida. Como acá un ejemplo que da Beatriz de ese mismo texto, ¿no? Un intercambio en un grupo de aula. Maya, yo supongo que decía que no había ni ricos ni pobres porque cuando cosechaban se repartía la misma cantidad de la cosecha. Docente, a ver, ¿dónde dice que se repartía la misma cantidad? Los alumnos releen. Diego, cuando vos cosechabas te llevabas igual que el otro. Docente, ¿ese es el texto? Relean todos. Maya,
No, no es la misma cantidad. Todos tenían una parte suficiente para vivir. Docente, ¿escucharon lo que dijo Maya? Que no se llevaban todos la misma cantidad, que todos se llevaban lo suficiente para vivir. Mostrarles dónde dice eso. Gabriel, sí, se llevaban una chacra. Docente, escuchá Gaby, no, la chacra no se la llevaban. Maya, lee una frase. Toda la familia de esa aldea que tenían derecho cada una a una cracha suficiente como para mantenerse. Docente, ¿escucharon todos? Se los leo yo otra vez. Dice así, relee la oración completa. Varios alumnos a la vez gritan, yo sé. Andrea, puede haber una familia de 5 personas y otra de 2 personas. La de 2 personas no necesita lo mismo que la de 5 personas. Docente, y entonces, Andrea, que en vez de darle igual, repartían lo que necesitaban para vivir. Alumno, repartían la misma cantidad por aldea. Andrea, que si mi familia es de 5 personas y tu familia es de 2 personas, vos no necesitas lo mismo. Si a mí me da lo mismo, lo que necesita una familia de 2 personas, no. Alumno ayudándola, no me alcanza. Andrea, no me alcanza para poder vivir. Alumno, pero lo tengo que dividir en más poco para cada uno. Andrea, a mi familia le tienen que dar más como para poder vivir y a tu familia le tienen que dar menos porque no van a necesitar tanto. Magalí, que según la cantidad de personas que tenía una familia, tienen lo que necesitan. Fíjense cómo se dio toda una negociación de significado donde chicos y chicas van interpretando eso que se dijo en el primer párrafo y al mismo tiempo la docente está indicando la lectura. Está muy bien, ¿dónde dice eso? A ver, ¿te parece que dice eso? Volvé a leerlo. A ver, comentáselo a los demás. Lo que vos estás diciendo es lo mismo que dice él. Ahí hay una intervención activa de esta docente que está metiéndose en esta construcción colectiva de una lectura común de ese texto. Y así como desde primer grado tenemos que aprender a leer en ciencias sociales, porque es una lectura específica. Digo, durante mucho tiempo se renegaba de aprender ciencias sociales con texto, porque parecía que era demasiado verbal o que había que hacer algo más activo, y en realidad estamos volviendo a la idea de que hay que leer en ciencias sociales, porque además se lee de un modo específico, no es lo mismo leer en ciencias sociales que leer literatura fantástica u otras cosas. También es importante aprender a escribir en ciencias sociales. ¿Por qué esto? Porque las competencias cognitivas que se ponen en juego cuando uno escribe son distintas de la lectura, ¿no? Al escribir uno reconoce lo que sabe y lo que le falta saber. Tiene propósitos y tiene un modo de escribir. Y nos pasa muy frecuentemente la evaluación en ciencias sociales, que es la primera vez que les pedimos que escriban algo. Fíjense que en sociales nos pasa que aprendemos escuchando y leyendo, y somos evaluados hablando y escribiendo. Entonces, en ese pasaje se pierde un montón de aprendizajes. Por eso necesitamos adelantar a las situaciones de aprendizaje las situaciones de producción de texto, entonces poder escribir. Doy un ejemplo de cuando era maestro de primer grado. Me acuerdo una vez que estábamos trabajando sobre la vida de Sarmiento, teníamos en esa época muy poquitos materiales, entonces yo llevé algunas imágenes y les conté la vida de Sarmiento y después les dije que cada uno escribiera lo que le había resultado más interesante. Primer grado, ¿no? Estaban de a dos escribiendo. Apenas uno daba una consigna como esa, que había una fila de chicos y chicas al lado mío preguntándome, ¿me podés recordar de vuelta cómo era esa parte en que dijiste, ¿no? Como si yo no pedía que escribieran, cada uno suponía que ya sabía todo, pero cuando tenían que escribir decían, para recordármelo de vuelta, así lo preciso, ¿no? O sea que escribir implicaba reorganizar los saberes. En segundo lugar, todos plantearon qué era lo que más interesaba. Más de la mitad dibujó el atentado de los hermanos Guerri contra Sarmiento, ¿no? Ahora que estamos en semana de atentados y magnicidios, hubo un intento de matar a Sarmiento y para ellos era, ¿cómo? Estamos celebrando un día maestro y vamos a hablar de que alguien quiso matar a Sarmiento. Entonces todos estaban muy fascinados con ese hecho. Y también cuando iban escribiendo, dibujaban y escribían, complementaban lo que escribían con el dibujo que hacían al lado, y después les pedía, bueno, ahora vamos a leer algunos de los trabajos de ustedes, y cuando leíamos podíamos ver, bueno, quién había contado mejor esa parte de la historia, qué cosas se le podían agregar a ese texto para hacerla más interesante o más comprensible. Leer 2 o 3 de las producciones nos ayudaba a ir escribiendo cada vez mejor. Fíjense que es un ejercicio muy chiquito, muy pequeñito, pero que ayuda a ir entrenándonos en la tarea de escribir en ciencias sociales, de poder encontrar el tono más adecuado de escritura, capturar la información que quiero comunicar, etc. Y es un ejercicio, insisto, que hacía en primer grado. Obviamente que en segundo, tercero se puede hacer bastante más. Cierro y vuelvo sobre el sentido de enseñar ciencias sociales. Me parece que
combinar esos propósitos y darle sobre todo preponderancia a ese propósito cognitivo de promover el pensamiento crítico, tiene un profundo sentido pedagógico y político, que es ofrecer herramientas para el ejercicio de la ciudadanía. Necesitamos tener herramientas para comprender la realidad social, porque también eso nos permite deliberar acerca de la realidad social e intervenir en su transformación. Y tomo un texto de Bertolt Brecht que habla de eso. Dice, aprende lo más simple. Nunca es tarde para aquellos cuyo tiempo ha llegado. Aprende el alfabeto. No alcanza, pero apréndelo, no te desanimes. Empieza ya. Debes saberlo todo. Prepárate para gobernar. Aprende marginado, hombre del campo. Aprende ocupante de la cárcel. Aprende mujer atada a la cocina. Aprende sexagenaria. Prepárate para gobernar. Ven a la escuela, hombre sin techo. El saber es para ti, que tiene frío. Hambriento, toma con fuerza el libro. Es un arma. Prepárate para gobernar. No temas preguntar las cosas, camarada. No te dejes influenciar. Averigua tú mismo. Lo que no sabes por cuenta propia, no lo sabes. Revisa la cuenta. Eres tú el que la paga. Pon el dedo sobre cada cifra. Pregunta, ¿cómo llegó hasta aquí? Prepárate para gobernar. Me parece que el sentido último de enseñar ciencias sociales es invitar y ofrecer herramientas para prepararnos para gobernar. Y les dejo al final la bibliografía que fui citando en la presentación. Después, si les parece, les comparto el archivo de esta presentación para que el que quiera lo pueda solicitar. Dejo ya de compartir. A ver si tenemos un tiempito, si hay gente despierta, podemos tener un tiempito de intercambio. Hay mucha gente despierta y mucha gente conmovida por lo compartido, Isabelino. Te cuento que siempre hubo más de 100 personas escuchándonos. Este proyecto, este trayecto formativo está organizado por el Instituto de Formación Docente de Luis Beltrán y el Instituto de Formación Docente de Villa Regina, no lo había mencionado antes. Bueno, aquí se sumó Javier Grosso, otro compañero del equipo de investigación. Bueno, y para contarte, hay estudiantes y docentes de toda la provincia, quienes han mencionado su lugar de origen: Villa Regina, Fernández Oro, Valle Azul, Luis Beltrán, Cervantes, Huergo, San Antonio, Chuelechuel, Lamarque. Así que bueno, de todos estos lugares fueron diciendo que están por aquí y seguramente ahora nos van a seguir actualizando la información. Bueno, te cuento que el cuento de Beatriz fue, digamos, muy comentado en el espacio de chat. Bueno, y todos bueno, con muchos comentarios elogiosos en relación al cuento. Espectacular, genial, excelente cuento, muy buen cuento. Luego hay, bueno, y así mucho más, seguramente luego podés ir a leer ahí las repercusiones que generó. Hay preguntas didácticas, ¿sí? Hay preguntas didácticas. Por ejemplo, Vale hace una pregunta que es una pregunta que nos pone a pensar. Dice, ¿por qué nos cuesta tanto que la pregunta oriente el aprendizaje en el aula? Luego hay preguntas, ¿sí?, en torno a, por ejemplo, el recorte de los contenidos. Paola Molina dice, los módulos de enseñanza en ciencias sociales son solo 2 por semana. ¿Cómo puedo hacer para recortar un tema y darlo en tan poco tiempo? ¿Sí? El tema de el tiempo que tenemos para enseñar ciencias sociales. Jorge Quesada nos dice, me pregunto en relación a la planificación los ejes a abordar. ¿Qué es recomendable en relación al tiempo en primer ciclo? ¿Corto, mediano, largo plazo? Bien, deja esas preguntas. Y luego, ahora paso también la voz a los compañeros a ver si encontraron alguna otra cuestión para compartirte, y luego, sí, vos tomarás, Isabelino, digamos, las preguntas que puedas, como para seguir la conversa. Los actos escolares. Dale, Pau, perdón, no te estoy viendo. Dale. No, yo le iba a decir exactamente eso, que hay algunas en relación a las efemérides. Bien, por ejemplo, eso, muchas personas que lo consideran como un punto aparte, como que esto de que corta con el currículum, con lo que se viene trabajando, y pareciera que aparece la efeméride y irrumpe. Después preguntan sobre aquellas efemérides que son importantes, como el 24 de marzo, qué sucede con el tema de las familias, que esperan los actos escolares para ver qué hacen los chicos y las chicas. ¿Y qué opina usted en particular sobre el niño samba y las efemérides?
Bien. Retomo estas preguntas. Bueno, lo de la primera pregunta de Vale, ¿por qué nos cuesta que la pregunta oriente el aprendizaje? Creo que tiene que ver con lo que planteaba al inicio. Nos fuimos acostumbrando a disociar, conocer y pensar. Pareciera que estudiar ciencias sociales no tiene que ver con hacerse preguntas, sino con aprender un montón de datos que no responden nada. Y si no hay pregunta, no hay conocimiento científico, no hay pensamiento crítico. Precisamente la pregunta es lo que motoriza el aprendizaje, y eso implica deconstruir nuestros modos de entender las ciencias sociales, para poder entender, bueno, de verdad, ¿qué son ciencias sociales? Y fíjense que en la historia de las ciencias, las preguntas suelen tener mayor perdurabilidad y mayor carnadura que las respuestas son siempre provisorias, pero las preguntas perduran, y entonces me parece importante entender que forman parte de la disciplina con la que estamos trabajando. Pero insisto, creo que nos hemos acostumbrado a unas ciencias sociales que son declarativas, donde se dicen cosas y no importa la pregunta. Es como si fuéramos a enseñar matemática y diéramos los resultados de las cuentas sin decir la cuenta, ¿no? Y vamos y decimos 4, 8, 16. Digo, si yo no digo 2 más 2, 4 más 4 y 8 más 8, la respuesta no tiene ningún sentido, no tiene asidero. Eso nos ocurre en ciencias sociales. Otra pregunta hablaba de que tenemos solo 2 módulos por semana. Bien, eso es cierto, tenemos poco tiempo en la distribución curricular, pero yo siempre sugiero, a veces conviene jugar un poco con los tiempos, sobre todo en primer ciclo, cuando hay un único maestro o maestra a cargo del grupo. En lugar de decir cada semana tengo 2 módulos de sociales y 2 módulos de naturales, por ahí podemos hacer 4 módulos de una de las ciencias durante un mes, y al otro mes viramos y hacemos 4 módulos de la otra, ¿no? Y vamos alternando para enriquecer, porque no tiene mucho sentido que tengamos un poquito de cada cosa durante todas las semanas. Acá también hay que tener en cuenta el tipo de conocimientos. Uno no podría decir, hago educación física en un cuatrimestre y en el otro no, porque necesitamos ahí continuidad. La educación física o el aprendizaje de una lengua extranjera requiere la continuidad en todo el año. En cambio, en estas ciencias sociales o naturales, podemos decir, en un momento pongo foco en una y en otro momento pongo foco en otra, y agrupo horas. Por otro lado, comentaba que parte del trabajo de ciencias sociales está basado en la lectura. Nos pasa muchas veces en prácticas de lectura y escritura que queremos trabajar textos descriptivos, textos argumentativos, textos informativos, y decimos, ay, ¿de dónde saco algún texto de ese estilo? Y lo saco de ciencias sociales. O sea, no es que yo o trabajo lectura en prácticas de lectura o trabajo en ciencias sociales, sino que puedo ir utilizando las horas de lengua también para destinar a los contenidos de ciencias sociales. Y el trabajo ese de lectura y de construcción de una lectura colectiva, ¿no? Construcción colectiva de significados, es tan útil para una asignatura como para otra. La pregunta sobre el tiempo, entiendo que se refiere al tiempo histórico, ¿no? O sea, nosotros tenemos ahí 2 alusiones al tiempo, el tiempo didáctico y el tiempo del contenido social, ¿no? Yo entiendo que se refiere a eso. En primer ciclo es importante que haya recortes de pasados cercanos y de pasados lejanos, ¿no? O sea, viene muy bien, y lo he trabajado en primer grado, trabajar un recorte de una civilización remota. Por ejemplo, cómo vivían los antiguos egipcios, cómo se vivía la antigua China, cómo se vivía la antigua India, lo que quieran, cómo vivían los pueblos americanos hace 2000 años. Y entonces, ese recorte es muy interesante porque cuando uno se plantea ese tipo de pregunta, puede ver qué herramientas tenemos para poder averiguar cómo se vivía en esa época. Y en general tenemos objetos, señales muy, muy defectuosas. Pero, por ejemplo, he trabajado con chicos imágenes de un paisaje en Tierra del Fuego, preguntándoles cómo podría haber vivido un pueblo en este paisaje hace 500 años, ¿no? Para después poder meternos en cómo era el modo de vida de los Selknam y de los Yámanas. O
trabajar con imágenes de las ruinas de los Quilmes, para poder preguntarle, bueno, ¿cómo habrá sido la vida de estos pueblos hace 500 años? Y a partir de las ruinas formulaban hipótesis acerca de si las casas eran así sin techo, o por ahí tenían techo, pero el techo no perduró, y esos eran casas o eran otro tipo de construcciones, y por qué hacían casas tan pesadas, con piedras y arriba de la montaña, si era más fácil hacerlas abajo. Bueno, hay muchas preguntas que se pueden hacer a partir de esas imágenes. Ahora, si después de trabajar eso en un grado, trabajamos un recorte del pasado cercano, por ejemplo, como era la vida de los años 60, además de que trabajamos otro contenido, también trabajamos otras herramientas de las ciencias sociales para aproximarse a ese contenido. Porque ahí tenemos un montón de testigos directos que nos pueden contar cómo era su vida en los años 60, ¿no? Abuelos, vecinos, familiares, de todo un poco, que nos pueden decir, mira, yo en los años 60 era chico, yo en los años 60 trabajaba de tal cosa, y también hay otros objetos de los años 60, entonces también eso nos permite cotejar nuestros modos de aproximarnos a objetos distintos de las ciencias sociales. Siempre viene bien, por lo menos en el primer ciclo, un recorte del pasado cercano y un recorte del pasado lejano. Pero esto implica también dos cosas. Primero, que tiene que haber una propuesta curricular de la escuela, porque ¿qué nos pasa? Si cada maestro toma sus decisiones solito, entonces no estamos construyendo una propuesta del ciclo. Ahora, si en reunión de ciclo decimos, che, vos estás en primero, toma estos recortes, yo estoy en tercero, tomo estos recortes, entonces la propuesta formativa para un grupo que va pasando de un maestro a otro va a ser esa. E incluso ir haciendo un seguimiento curricular de los grupos, ¿no? Porque en el medio el maestro cambió, la dirección cambió, perfecto, pero este grupo, cuando estaba en primero, ¿qué vio? Bueno, entonces en segundo y en tercero vamos a ver estas cosas, ¿no? Hacer ese seguimiento es muy útil. Y lo segundo a tener en cuenta es cuando me dicen, bueno, pero si yo tengo que elegir, ¿qué trabajo? ¿La antigua China, la antigua India o la antigua Egipto? En realidad, en ese sentido, el recorte es intercambiable, puede ser cualquiera de esos, no es que me importa cuál de esos, lo que me importa es que el docente esté suficientemente interesado en el tema como para que le guste llevarlo a clase y que le den ganas de que el resto se entusiasme con eso. Digo esto porque a veces pareciera que hay alguna química por la cual un recorte es mejor que otro, y en realidad yo creo que una química interesante es que nos apasione el contenido, que tengamos ganas de aproximarnos a una mirada desde las ciencias sociales de un momento del pasado remoto, y ahí me importa mucho el interés de cada docente, que se pueda meter, y también qué materiales tenemos. Y también viene bien a veces repetir los recortes. Siempre me parece que es importante, cuando un maestro está en el mismo grado, hacer por lo menos 3 años el mismo recorte. ¿Por qué? Porque la primera vez sale como el primer panqueque, sabroso pero no vistoso, o sea, sale más o menos. La segunda vez, suponemos que ya está todo armado y resulta que el grupo viene con otras preguntas, con otras inquietudes, con otro estilo de trabajo y tenemos que rebobinar y dar de vuelta. Y la tercera vez sale pipí cucú, diría Alberto Almedo, es cuando tenemos ya más herramientas como para poder pulirlo. La cuarta vez empecemos a preocuparnos de que no quede una cosa rutinaria. Podemos repetirlo, pero no vaya a ser que digamos, bueno, ahora vamos a ver de vuelta el Antiguo Egipto. Entonces, a partir del cuarto año es cuando el temor es que la rutina le quite pasión a la enseñanza, pero no viene mal repetir los recortes porque cada vez los vamos enriqueciendo, le vamos encontrando más riqueza y más sutileza a la lectura de los materiales que disponemos. Creo que una de las cosas que conspira es esa excesiva innovación de todos los años hacer cosas distintas, ¿no? Pensemos que el público se renueva, el grupo de este año no es el mismo que el del año pasado ni el del año anterior, y entonces necesitamos nosotros hacernos expertos de los materiales con los que trabajamos, y eso es útil cuando repetimos el recorte. Bien, algunas cositas de las efemérides de vuelta. Corta el currículo, sí, es lo que planteaba, yo creo que ese es el desafío. 24 de marzo, a ver, para mí es una cuestión absolutamente prioritaria que en algún momento de la escuela primaria y en diferentes momentos de la escolaridad se estudie en profundidad el terrorismo de Estado, cómo fue posible el terrorismo de Estado en la Argentina. Creo que ese propósito, que es central, no se cumple fehacientemente si trabajamos todos los años una semanita sobre el terrorismo de Estado. Creo que se cumple mucho más si podemos dedicarle un tiempo específico de trabajo en profundidad en un grado que sea del segundo ciclo. Me parece que en un sexto, un séptimo grado, uno puede dedicarle, les digo más, en una escuela que asesoro acá en Ciudad de Buenos Aires,
trabajamos séptimo grado entero sobre el siglo XX. Empezamos describiendo lo que fue el terrorismo de Estado, describiendo y preguntándonos cómo fue posible esto. Y a partir de esa pregunta, en marzo, vinculada a la efeméride, porque después los chicos hacen una ronda donde cuentan las preguntas que se hicieron, nos remontamos a principios del siglo XX para tratar de ir viendo cuáles son los hilos conductores que hicieron posible el terrorismo de Estado, cómo la violencia política estuvo presente, las disputas por modelos de país, etc. Lo que creo que no es útil es que todos los años hagamos un poquito de terrorismo de Estado, porque en realidad se hace un menjunje, terminamos dando un discurso moral, nosotros vamos, a veces tenemos como esa sensación de yo quiero decirle lo que pienso sobre esto, voy y se los digo, pero eso no quiere decir que haya un trabajo sistemático de estudio del contenido por parte del grupo. Entonces, para mí es muy importante. Las familias esperan el acto, eso es verdad. Un cambio de la dinámica de los actos escolares dentro de una escuela implica también un recontrato con la comunidad. Ahora, tengamos en cuenta que ha habido recontratos muy importantes. Cuando yo iba a la escuela primaria aprendí a leer y escribir con la cursiva, y la primera vez que en los años 80 alguien dijo que primero los chicos iban a leer con letra de imprenta, y que no iba a haber más mi mamá me mima, sino que íbamos a empezar a trabajar con objetos de lectura y del paquete de yerba, las familias estaban con los pelos de punta, hasta que empezamos a ver que la psicogénesis era una herramienta útil, y también es cierto que hubo que apropiarse y profundizar en eso, y que fue posible. Cuando yo aprendí a multiplicar y a dividir, aprendí de una manera muy diferente que como enseñaba cuando era maestro. Y cuando mi hija mayor llegó a tercer grado, yo había tenido tercer grado mucho tiempo, yo no entendía cómo le estaban enseñando a multiplicar y a dividir. Tuve que ir a una reunión donde una maestra con muy buena voluntad me explicó que en el medio habían cambiado los enfoques de enseñanza de la matemática y en qué medida podíamos colaborar las familias y cómo no. Entonces, no es imposible cambiar los modos de aproximarnos a las efemérides. ¿Por qué no los cambiamos? En principio porque no hay la voluntad compartida de cambiarlo. Estamos atravesando tiempos de bicentenario y en este tiempo es muy difícil salir de la lógica de las efemérides. Por lo menos hasta el 2024 vamos a estar bicentenariando, ¿no? Digo, hasta la batalla de Ayacucho. Después estamos con el bicentenario de Belgrano, de San Martín, ¿no? ¿Hace cuántos años estamos con bicentenarios? Entonces, en ese momento los gobiernos insisten mucho en poner el foco en las efemérides, pero creo que después del 2024 quizás se abra un momento de poder pensar, che, ¿no podríamos hacer otra cosa con esto? Me parece a mí. Pero insisto, tenemos que darnos ese debate político-pedagógico en las escuelas. Samba para mí también es una herramienta poco productiva en la enseñanza. ¿Por qué? Porque y esto se lo he dicho también a colegas en Paca Paca, yo he trabajado en Paca Paca asesorando otros programas, y digo, Samba es un dibujito muy entretenido, y que sirve para entretener a los chicos y para trabajar con el dibujito, pero en general tiene, por un lado, replica mucho del enfoque historiográfico del revisionismo más antiguo y de esta disputa entre el revisionismo y la tradición mitrista de mirada a la historia. Hay muchas transpolaciones de época y para los chicos es difícil entender qué es de época y qué es de Samba. Lo mismo pasa cuando los chicos ven Los Jóvenes Titanes. Yo tengo chicos en edad escolar, mi hijo de 7 ya sabe un montón de cosas de Washington porque lo cuentan los titanes, Jóvenes Titanes en Acción. Entonces dice que los Estados Unidos se independizaron porque ellos querían tomar gaseosas y los ingleses querían obligarlos a tomar el té. ¿Qué hacen los titanes? Hacen como una sátira, una burla de un hecho histórico, que es el motín del té, en relación con una mirada presente. Si eso implica salir del dibujo y ponernos a estudiar de verdad, puede ser, pero me he encontrado con muchos y muchas colegas que dicen, ¡ay, qué lindo, con esto se entretienen! Les meto Samba y eso es Belgrano, el capítulo de Samba de Belgrano, y después el capítulo de San Martín. Y Samba enseña historia, Samba no enseña historia. No es tampoco el sentido de Samba, y yo creo que ahí eso terminó siendo un problema serio para la enseñanza. Ahora me van a decir, pero los chicos se entretienen. Sí, si lo que queremos es entretener a los chicos, le podemos poner Samba o cualquier otra cosa, pero no esperemos que eso sea una herramienta de enseñanza de la historia argentina. Fui rapidito como para tomar todas las preguntas, no sé si queda alguna más en el tintero. Seguramente nos quedarán, porque esto no se acaba. Lo seguirán trabajando en el ciclo. Y también verán otras visiones, ¿no? Digo, yo les doy mis posicionamientos, puede haber también otras visiones distintas sobre las efemérides, sobre las herramientas que tenemos.
cuando nosotros miramos las didácticas especiales, yo siempre digo, la estrella es la didáctica de la matemática, que se ha consolidado como una disciplina hace ya 40 años y ha tenido avances enormes en distintos lugares del mundo y tiene una producción enorme. Al lado está la didáctica de la lectura y la escritura, que tiene la dificultad de que hay diferentes lenguas, pero que tenemos estas investigaciones enormes hechas en Argentina de Emilio Ferrero, de Ana Tabarovsky. Luego están las didácticas de las ciencias naturales, que tienen mucho apoyo de organismos internacionales, porque las pruebas PISA también toman ciencias naturales, entonces tienen muchos elementos que han ido mejorando la enseñanza. Y atrás, bastante atrás, remando en dulce de leche, viene la didáctica de las ciencias sociales, tratando de construir acuerdos, visiones compartidas, una lectura acerca de cómo es la enseñanza usual y cómo es la enseñanza deseable, con muchas diferencias entre países. Nosotros acá hablamos de efemérides, Brasil no tiene nada parecido a las efemérides. Nosotros acá tenemos ciertos contenidos de enseñanza, en otros países del mundo tienen otros contenidos de enseñanza. Entonces, nos resulta bastante más difícil, y dentro de la Argentina también hay un montón de visiones distintas sobre estos contenidos, y es útil también que cada docente diga, bueno, me leo y me pongo en contacto con miradas distintas sobre estos problemas de la enseñanza. Bueno, bien. Yo quisiera, quería decir algo por ahí. Primero agradecer a Isabelino, realmente lo explica de una manera tan sencilla que parece que fuera tan fácil después llevarlo a la práctica, y sabemos que bueno, que todavía hay como muchas dificultades para que esto suceda por un montón de causas que él también fue mencionando en su explicación, y por ahí también recuperar algunas cuestiones que él planteaba en relación a la forma de enseñar, a la elaboración del recorte, por ejemplo, y la importancia que hay, que es algo que repetimos en el área de ciencias sociales, de conocer el contenido sobre el que voy a recortar, y me parece que también aportar a esto de por qué está la pregunta que salía, ¿por qué nos cuesta tanto que las preguntas orienten el aprendizaje? Y creo que va por ahí también, porque cuanto más conocemos el contenido sobre el que estamos recortando y el recorrido que queremos elaborar, bueno, esto de preguntarse y repreguntarse es una tarea que requiere de una rigurosidad del contenido que estoy planteando, y por ahí me parece que eso es lo que más vemos en el desarrollo de nuestras propuestas con nuestros estudiantes, ¿sí? Al menos con nuestros estudiantes en el profesorado. Y después el sentido, la importancia del para qué, que es algo que me parece que es importante recuperar también, o sea, que debería estar todo el tiempo mirando y orientando nuestras prácticas, ya que por ahí en otras áreas, como planteabas vos, Isabelino, es más sencillo ver cuáles son las cuestiones que quedaron afuera y por qué en el currículum, y por ahí en sociales cuesta más identificar por qué seguimos enseñando algunas cuestiones que ya no aportan a esto de qué sería hoy ser un buen ciudadano o formar ciudadanos críticos, como siempre planteamos. Así que te agradezco muchísimo. Bueno, y acá te gracias. agradecen muchísimo en el chat, estoy viendo que hay muchas respuestas y están muy agradecidos los docentes Bueno, y las gracias. docentes. Gracias. Bueno, yo les agradezco también nuevamente la invitación y agradezco a quienes nos están acompañando. La verdad que son las 8 de la noche y estamos entrando en el horario de protección al hambriento, y sé que es un esfuerzo enorme después de haber estado en la escuela, mañana y tarde, más todos los compromisos de trabajo familiar, estar pensando en la enseñanza. Entonces, para mí es súper valioso que nos reconozcamos como docentes, que estamos haciendo un esfuerzo enorme para mejorar nuestra tarea. Y si este aporte sirve, me alegra enormemente. Así que le mando un cariño muy grande a todas y todos los docentes rionegrinos que nos han acompañado. Bueno, Isabelino, como dice Paula, muchísimas gracias. La verdad es que nosotros como equipo estamos felices de haber comenzado este proyecto formativo con vos, con tu presencia, con estas palabras que vamos a seguir retomando encuentro tras encuentro.
El lunes que viene, el lunes 12 de septiembre, a partir de las 18 horas, vamos a estar con Silvio Winterbaum, digamos, el eje sobre el cual vamos a conversar. Silvio está acompañándonos aquí en sala y vamos a seguir con él la conversación en torno a enseñanza de las ciencias sociales en el primer ciclo de la escuela primaria, reflexiones en clave didáctica. Así que bueno, de este modo comenzamos a despedirnos. Vamos a pedirte el PowerPoint, esta presentación digamos que compartiste, lo mismo, sí, digamos, si es posible la bibliografía, como para poder aproximarla a los docentes que hoy nos están acompañando. Y bueno, y como dice Sabrino, agradecemos, bueno, el esfuerzo de todos, ¿sí? Los que están todavía aquí con nosotros. Bueno, muy bien. Muchas Vamos gracias entonces a todos y cerrando el todas. Nos encuentro. vemos el próximo lunes. Muchísimas gracias.